Vivir en el extranjero supone enfrentar un sinfín de desafíos. Ahora, imagínate llegar al otro lado del mundo, donde el idioma, la religión, las costumbres y tradiciones son completamente diferentes a las de tu lugar de origen. Mi nombre es Grecia Silva y soy una mexicana viviendo en Dubái. Únete a mí para conocer las historias de todos aquellos que, como yo, empacamos nuestra vida en un par de maletas y llegamos a tierras de Medio Oriente. Platicaremos sobre los retos a los que nos hemos enfrentado, quiénes éramos antes de emigrar a Dubái, quiénes somos hoy y qué hemos aprendido. Y la pregunta de oro, ¿se puede echar raíces en las dunas? Prepárate para un viaje lleno de emociones, chismecito y muchísimos aprendizajes. Bienvenidos a Raíces en las Dunas una vez más. Como siempre, gracias infinitas por estar con nosotros. Estoy muy contenta de tener el día de hoy a la doctora Luisa Javier. Luisa es originaria de la Ciudad de México, pero creció en Cuernavaca. Y la doctora Luisa, bueno, actualmente vive en Arabia Saudita y ella es fundadora y CEO de Guayakit. Guayakit es una empresa de biotecnología que ha desarrollado productos de limpieza que también son sustentables. Y estos productos de limpieza, bueno, pues están presentes en la aviación, están presentes en el hogar, están presentes también para uso personal. Así que no solamente vamos a hablar sobre Guayakit y este gran proyecto y todo el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico que ella y su socia, la doctora Sandra, pues han estado haciendo a través de los años, sino hoy vamos a conocer también a la parte de Luisa como persona, quién es, de dónde viene, cuál es su historia, todo eso que ella ha pasado a lo largo de estos años y que gracias a esas experiencias pues la han llevado a ser quien es el día de hoy y vamos a aprender muchísimo de ella, así que no se pueden perder este gran episodio. Doctora Luisa, bienvenida a Raíces en las Dunas, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y tuve la oportunidad de conocerte gracias a Catalina y a Ideli cuando estuvimos en el foro, pues ahí tuve la oportunidad de compartir contigo también, que fue un honor para mí pues conocer a todas las mujeres exitosas como tú que están dejando huella en tierras de Medio Oriente y eso evidentemente pues es digno de admirarse porque estamos tan lejos de nuestros países y que ustedes como mujeres pues vengan a romper tantos paradigmas que nosotros tenemos de aquel lado del mundo, ¿no? Que creemos que por ser mujer no se puede hacer esto, que creemos que por ser mujer en estas tierras nos van a hacer de menos, que creemos que por ser mujer nos van a poner el pie 10 veces más. Y bueno, la idea de hoy pues es que vengas a compartirnos tu historia como emprendedora, pero antes que eso, queremos conocer a Lu. ¿Quién es Lu? Cuéntanos de ti antes de salir de México. Cuéntanos, por favor, llévanos al pasado de tu vida, por favor, Lu. Claro, Grecia. Bueno, yo soy Luisa Javier, nací en la Ciudad de México, pero me crecí todo el tiempo en Cuernavaca. Y creo que mi historia cuando estaba en México era muy pequeña todavía realmente. Ahorita lo veo hacia atrás y no me doy cuenta de lo pequeña que estaba, ¿cierto? Pero yo estaba estudiando, no, estaba estudiando, perdón, la carrera en el TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey estaba ahí y mis padres sufrieron un como problema económico muy fuerte. Entonces, no, digamos que de ahí como que me dieron una beca por el mejor promedio. Entonces, yo traía muy buen promedio en el TEC de Monterrey y el TEC de Monterrey, al ser un estudiante brillante, me dio como todo el apoyo. Pero siempre he sido como una niña muy, como con una visión muy global. Entonces, yo tenía el sueño de irme a estudiar a Francia como un año de ingeniería. Y Ok, entonces cuando imagínate que mis papás sufren este problema económico, entonces es como, mijita, pues, o sea, ni para el TEC nos alcanza, ¿no? O sea, es claro, como, o sea, claro. ¿no? O sea, ¿cómo crees que ir a Francia? Pero en mi cabeza siempre, nunca se quedó como un no, sino como sí. Entonces, resultó que había un programa, como, empezaba, no sé por qué la vida siempre me ha puesto como a ser pionera, pero de verdad, o sea, era un programa de intercambio para irse a trabajar a campamentos de verano en Estados Unidos que apenas estaba llegando en México, entonces no había como referencia. Y yo dije, no, pero bueno, hay dinero, o sea, yo a mí lo que me interesaba era Claro. dinero, ¿no? O sea, me decían, sí, pero a mí siempre me ha gustado, yo llevo bailando más de 20 años, danzas polinesias, hawaiano, tahitiano,
Entonces me decían: "No, pero es que puedes ir a los niños y enseñarles a bailar tahitiano, hawaiano", pero yo así de: "No, pero ¿cuánto pagan?". O sea, a mí no me importaba la actividad, sino era como, Ujú. dice: "No, pues la actividad que más pagamos es, ayudante de cocina". Y dije: "Ah, pues ayudante de Okey. cocina, o sea, yo necesito dinero para irme de intercambio". Ujú. Entonces, es chistoso porque mi primer enfrentamiento, o sea, Luisa se empieza a enfrentar a cuestiones de limpieza, que hoy es parte, pues, es como lo que me da de comer. El core, El ajá. core, exactamente. Luisa se empieza a enfrentar desde los 18 años, cada verano me iba a trabajar a Estados Unidos, sí, a Estados Unidos, como ayudante de cocina, para poder el último año de ingeniería pagarme el intercambio en Francia, ¿no? Guau. Entonces, ahí es donde yo empiezo a enfrentarme a los químicos tóxicos de limpieza, de transnacionales, que según esto son las más famosas, y yo doy fe de que, una, nos estaban intoxicando, yo tuve un accidente de trabajo porque la grasa no se quita del piso, y, las manos súper lastimadas, ¿no? Entonces, de ahí me quedó como que este dolor personal. Ujú. Em, pero bueno, pude antes de irme de intercambio, a mí me llaman, imagínate que yo recibo de repente una llamada de así, en mi celular, "Oye, estamos monitoreando los mejores promedios del TEC, tú eres la mejor de tu campus de ingeniería y queremos ofrecerte una beca para estudiar en una universidad que se va a abrir en 2 años en Arabia Saudita, y es la primera universidad mixta del reino". Y yo, me Guau. reí, y fue como: "Qué bonita trata de blancas", o sea, y les colgué, Claro. no, yo creí que, o sea, y más como mexicanos, o sea, pues Ujú. estamos súper fiscados, y yo Claro. les colgué, y yo dije: "No, esto no es cierto", ¿no? Yo ahí tenía 19 años, o sea, estaba muy Ujú. joven. Entonces, yo seguí yendo a los campamentos, y ellos seguían llamándome, y yo seguía diciéndoles que no. O sea, Claro, no, y es que en ese momento aparte, a ver, o sea, Arabia Saudita en aquel entonces todavía, pero hace unos años todavía era como menos escuchado y lo único que se escuchaban pues eran cosas no muy buenas. Entonces, exacto. evidentemente era de, oye, le voy a poner un question mark a esto porque me suena rarísimo, ¿no? No, y aparte uno pensaba como todavía hoy, que me digo, vivo en Arabia Saudita, ay, ¿cómo está Dubái? Entonces, como que los mexicanos todavía es como, no, no vivo en Dubái, estoy en Arabia Saudita. Claro. Entonces, claro, y yo misma, o sea, yo misma no sabía el contexto. Entonces, yo no dije nada, en aquel entonces yo ya era novia del que hoy es papá de mi hijo. Ujú. Entonces, yo no dije nada, él estudiaba relaciones internacionales, y ellos me decían que me terminaban de pagar la carrera. O sea, yo desperdicié esa oportunidad porque me decían: "Te Wow, terminamos de pagar la carrera, te damos un año en el extranjero, en donde quieras, en Harvard, Caltech, wow, MIT". Y yo decía: "Claro que esto no es cierto". No, y cuando tengas, vas a llegar a un superdesarrollo de ciencia y tecnología, vas a tener tu departamento, la maestría pagada. Y wow, yo de verdad decía: "Esto es muy bueno para ser verdad". O sea, simplemente no lo creía. claro. Entonces rechacé la oferta y yo seguí con mi plan, me fui a Francia, Oye, Milo, me voy a detener tantito aquí, ujú. porque quiero preguntarte, ¿por qué estudiaste ingeniería? O sea, ¿es algo que a ti te llamó la atención siempre desde que, no sé, cuando uno va creciendo, pues siempre como que tiene una idea de más o menos qué le gustaría estudiar? Algunos quieren ser chef, otros quieren ser pilotos, no sé. ¿Tú ya, o sea, tú por qué escogiste ingeniería? ¿Es No, algo que ya se muy heredó bueno. de tu casa o por No, qué? no, mi padre es economista, mi madre se fue secretaria de altos puestos, del gobierno. Ok, Entonces, yo realmente escogí ingeniería porque yo fui muy buena en las matemáticas físicas, wow. pero yo siempre he tenido esta parte como muy humana y muy práctica. Desde que estuve estudiando en la prepa, yo también soy prepa tech. Entonces, yo realmente quería estudiar ingeniería química. Ahí es donde cómo la vida ahorita vamos a escuchar cómo me regresa a mi deseo. Pero cuando yo me gano la beca de mejor promedio, el campus me dijo: "O sea, sí te damos la beca, pero te quedas aquí", y no había química en ese campus. Entonces, Ah, ok. yo quería estudiar ingeniería química industrial en Campus Monterrey, pero simplemente Ujú. ya no era factible. Dije: "Bueno, pues ingeniería industrial". Ok. Entonces, hoy agradezco mucho. Claro, en aquel momento la gente era: "¿Cómo estás desperdiciando tu cerebro en solo ingeniería industrial?". Pero a mí siempre me ha gustado esta parte de la aplicación, que creo que también es algo que Ya. me define. Ujú. Y para mí era como, okey, que sea muy a mí las matemáticas siempre me han gustado, pero las físicas, aunque era buena, no es como que diga: "Yay, a esto me quiero dedicar", no.
Entonces, para mí era de, sí, soy buena, se me da, el cerebro me da, pero no lo quiero hacer, o sea, no es algo en lo que me veo. Pero de ahí, pues, Claro. Oye, obviamente, perdón, me enfrenté a también un ambiente muy masculino, inclusive, ¿no? O sea, como que toda mi vida he estado como en un ambiente muy masculino, incluso ujú. dentro de México. Ujú. Claro, sí, justamente esa es una de las cosas que quería preguntarte, porque la ingeniería en México y en todo el mundo es una profesión que está liderada por los hombres. O sea, el porcentaje de mujeres que están dentro de la ingeniería ya hay, ¿no? Dependiendo si es civil o química o no, o sea, ya Ujú. va cambiando, pero sí es una profesión donde la gran mayoría de las personas que están ahí, pues son hombres, ¿no? Y también hay un cliché muy grande de que como mujer ingeniera, ay, por favor, ¿no? Mejor secretaria, no sé qué, o sea, hay muchas pues creencias limitantes alrededor de estas profesiones. Y una cosa que me gustaría mucho saber es cómo tú le hacías caso omiso a los comentarios de la gente cuando te decían justo eso de, ay, pero ¿cómo desperdicias tu cerebro estudiando ingeniería industrial? O sea, ¿cómo lograbas callar esas voces y que no tuvieran un impacto y que te hicieran a ti cuestionarte el cambiarte de rumbo? ¿O cómo le hiciste para pues, solo callarlas? Creo que para mí, o sea, yo siempre he sido como muy clara con los objetivos que quiero. Entonces, a mí sí me gustaba, te digo, cuando estudié química, incluso llevé básicas, químicas básicas en el TEC ya como tronco común. Dije, ¡ay, cómo me Ujú, encantaría! Pero escuchaba todos esos comentarios y veía que me iba bien aparte, entonces sí me ponían a dudar, pero en ese proceso también es cierto que yo empecé con cursos externos, nada que ver con el TEC de liderazgo. Entonces, estos cursos como de desarrollo, ahí empezó también, es en la carrera cuando empieza también mi desarrollo personal, que para mí hoy lo defino como mi misión, o sea, es integrar la ciencia, el emprendimiento y el desarrollo personal en temas relacionados con el ambiente, porque ujú. desde ese momento a mí me define. El hecho de estarme cuestionando, ¿por qué estoy decidiendo esto? ¿Para qué? Y entonces, Wow. cuando me cuestionaban esto, y te digo, o sea, yo irónicamente he estado más con hombres en ambientes profesionales en México que en Arabia Saudita. No sé Wow. por qué, ironía, bla, bla, pero he estado, o sea, la primera vez que conviví más con mujeres en un ambiente profesional fue acá en Arabia Saudita, Wow. más que en Mira. México. No relaciona ni correlaciona las estadísticas, pero entonces yo estaba acostumbrado mucho a este ambiente muy masculino, en donde también otra de las cosas es que se esperaba que las mujeres ingenieras fuéramos como masculinas, y a mí siempre me ha gustado esta feminidad, siempre adoré los tacones, el maquillaje, o sea, entonces era como también romper el estereotipo de, okey, sí me gusta esta ciencia básica, y me gusta estar viendo y cómo, o sea, todo lo que está detrás de cómo armar algo, etcétera, pero eso no define cómo me expreso yo como mujer, ¿cierto? Claro, no tiene nada que ver una con la otra, No ¿no? tiene nada que ver Ujú. una con la otra, ¿no? Entonces, también eso a veces de repente causaba como conflicto, porque entonces no eres el estereotipo de la mujer estándar ingeniera Claro. que debería. Les generas incomodidad porque no saben cómo, en qué categoría ponerte. Como seres humanos nos encanta categorizar a la gente y ponerles una etiqueta aquí y allá. Y Y cuando eso sales del también molde, me pasó acá en ¿no? el doctorado, o sea, de que, como siempre, esta fusión mía de me gusta la ingeniería, pero me gusta mucho las cuestiones humanas, o sea, Ujú, me gusta mucho el desarrollo personal, me gusta mucho el trabajo en equipo, el liderazgo, el empoderamiento y el marketing, por ende. Entonces, ujú. en ter en ambientes tan técnicos, les hace ruido. Claro, Es sí. como les Ahora que hace lo ruido. mencionas, sí es cierto. Tienes toda la razón. Yo trabajo para una constructora aquí en Dubái y yo estoy en el área de marketing. Yo y yo, ¿no? O sea, no tengo nadie más. Y yo tengo como en este momento estoy en una situación profesional complicada porque hace mucho tiempo que ya dejé de hacer con marketing como tal. Me siento súper polveada y entonces cuando quiero llegar a hacer, implementar cosas de marketing en mi trabajo, no me dejan porque es no, no queremos hacer esto, mejor organiza el evento de tal y mejor no sé qué. Entonces yo cada vez dejo de hacer mis cosas, o sea, como crecimiento profesional en el tema de marketing, me estoy
me estoy quedando malísima, ¿sabes? O sea, y entonces estoy buscando trabajo y no me aceptan y no sé qué. Entonces estoy como en este issue, no en este conflicto, porque los ingenieros con los que yo trabajo, que son ingenieros civiles, ellos no entienden y yo llego y les explico y les digo, mira, o sea, el tema de branding es importante por esto y mira los brand guidelines y no sé qué. Bueno, ¿no? Y entonces llego y yo les explico y entonces ellos me voltean a ver así como de, but you're just the party girl, ¿no? O sea, tú eres la que se encarga de organizar los eventos y no nos vengas a molestar con las cosas de marketing que no sé qué, ¿no? O Ujú. sea, entonces es muy frustrante porque ese es cierto, o sea, que tú hayas logrado, o sea, que seas ingeniera, pero que aparte le entiendas a la parte humana, porque justo el cliché del ingeniero no tiene nada que ver con las partes, las ciencias humanas, ¿no? Y qué es esto, y no, y aquí incluso en el trabajo luego dicen, what is this bullshit? ¿Perdón? Claro, Es como, o sea, ha sido mi constante, no pelea, pero sí es algo que yo he estado promoviendo y abogando, o sea, como es que es tu diciendo, no, trademark, no está ¿no? peleado una cosa con la otra, ¿no? Exacto, Entonces, eso es lo que te quería decir, que qué bonito que has logrado, que como que le pones una definición nueva. Literal, está siendo pionera también en eso, de ujú, decir, de darle un resignificado a ser ingeniera, mujer ingeniera con maestría, con doctorado, pero que también le gustan las ciencias humanas, pero que también entiende la parte importantísima de ese lado de negocio, del tema del liderazgo, del tema del entender también que no estás trabajando con robots, estás trabajando con seres humanos, que estás sirviendo a los humanos a través de los productos que ustedes están desarrollando y exacto. no solamente eso, también están haciendo un impacto brutal en el tema del medio ambiente, ¿no? Que ya más adelante vamos a ir hablando de eso, pero me parece súper bueno que tú, a través de estas experiencias que la vida te va poniendo, que sigas siendo leal a ti misma y que no te hayas perdido por querer encajar en un molde que la gente a tu alrededor esperaba de ti. Y eso me Ujú, parece súper importante, ¿no? Ok, exacto. entonces regresemos al tema de que, bueno, te estaban llamando de la Universidad de King Abdullah para decirte, oye, tienes un promediazo, oye, vente en 2 años y mientras te pagamos lo que quieras, ¿no? Para que te vayas a otro lado. Sí, no, pero rechacé. O sea, Ujú. yo fui a Francia, me pagué con mis propios recursos, con una mano Wow. adelante y otra atrás. Entonces, yo rechacé todas esas oportunidades y yo entré, de hecho, a trabajar, o sea, me gradué y todo, y entré a trabajar mi primer trabajo fue en Gemalto, que se hacían los SIM cards, en la parte de excelencia operacional. Y ahí fue cuando me enfrenté también a la realidad, que hoy agradezco mucho esa experiencia operativa, en donde cómo funcionan las grandes industrias, que hoy me ayuda mucho esa experiencia, y me vuelven a contactar, ¿no? Entonces yo decía, esta gente, porque me decían, es que ya la vamos a abrir, o sea, eso fue 2008 y la vamos a abrir ya ahorita en el verano del siguiente año, o sea, pero yo de verdad no. Y en una fiesta encontré a alguien que también estaba un amigo que había sido aceptado y me dijo como: "Luisa, es que es cierto, o sea, sí existe eso, o sea, yo ya llevo 2 años recibiendo", o sea, él me dice: "Es que yo es cierto, o sea, todo es cierto". Y bueno, ya como que, le di la oportunidad, yo hablé en ese entonces te digo, yo llevaba toda una relación desde muy chica con el papá de mi hijo, y le dije: "Oye, no te había contado, pero pues Me están me llamando. están llamando para irme a Arabia Saudita", pero, o sea, no, es que, o sea, ni en la vida, o sea, como era para que él me reafirmara: "Estás loca". Y él me dijo, Ujú. él estaba estudiando relaciones internacionales, entonces, claro que su mente Él sabía. era como más abierta, porque obviamente están en contacto con ese conocimiento. Me dice: Claro. "Luisa, pero es que esa zona del mundo se está desarrollando muchísimo". Obviamente, él empezó en Dubái, en Emiratos, etcétera, pero pues deberías de evaluarlo, o sea, no lo descartes. Entonces, así es como empiezo los procesos pues ya te digo, yo ya estaba targeteada, o sea, no, yo nunca busqué la oportunidad. Yo siempre digo que si alguien fue puesta en Arabia Saudita sin pedirlo y así como extraída de México y así como Fuiste tú. fui yo, o sea, así y te vas, ¿no? O sea, no, nunca busqué la oportunidad, nunca, nada, 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 nada. Entonces, en 2009 es cuando yo llego te digo, a ser pionera. Era la primera vez que Arabia Saudita abría una universidad mixta en el reino, con 70 nacionalidades, o 70 u 80 en un lugar que estamos a 1 hora de la ciudad principal de la costa Ujú. oeste, que es Jeddah, al norte, y estaba todo,
en aquel entonces estaba bardeado y con tanquetas y todo, y decías: "Dios mío", o sea, pero, o sea, claro, porque temían por la seguridad de nosotros, porque en aquel Ya, entonces la cultura y todo era muy conservadora. Entonces, para Arabia Saudita, Caos fue la perdición, ¿cierto? O sea, fue claro. como, ¿cómo es posible? Ahí, cuando yo llegué aquí, yo no tenía que cubrirme dentro de toda esta ciudad universitaria, era la primera ciudad mixta del reino, entonces la gente estaba realmente incómoda, En shock. en shock, ¿no? O sea, en shock, Ujú. ¿qué es esto? Entonces, estuve aquí haciendo mi maestría 2 años en la Universidad del Rey Abdullah. Decidí tener ahí, yo me vine con el papá de mi hijo y mi hijo nació acá, ¿no? O sea, hace 14 Okey. años, o sea, entonces mi nene nace acá. Entonces yo a los 24 años yo ya era madre, o sea, o sea, muy joven ya era madre, con una maestría y todo, pero yo me sentía atada. En aquel entonces, mm, ¿qué pasó? Yo soy egresada del TEC, entonces, sin Ujú. darme cuenta, eso es cierto, Grecia, que sin darme cuenta, el TEC me puso como la semillita del emprendimiento, y yo la materia que más odié en prepa y en carrera fue emprendimiento. Y yo dije, en la vida voy a ser emprendedora, en la vida. O sea, ¿por qué? Porque era aquella materia en donde a Luisa no era, ahí no te califica un profesor, te califica el mercado, ¿no? Guau. O sea, ahí no hay quien te dé la calificación de 100 o A o 10 o como sea en cualquier país del mundo. Entonces, cuando yo me enfrento a que te van a evaluar, pues la gente que va a visitar tu stand, dependiendo de cómo sientan tu propuesta de valor. Y yo dije, ¿y cuáles son los parámetros? ¿Y cómo sé que les gusta? Entonces Claro. me sentía en un mundo completamente, decía, ¿qué es esto? No, no, o sea, a mí Sí, díganme qué claro. tengo que hacer para yo poder Sí, sacar la calificación que sea y lo hago. Pero entonces en el momento en que se volvió algo tan ambiguo, dije, no, esto no es para mí. claro. Te sacaba como de tu zona de confort completamente, ¿no? El tema de la clase de emprendimiento. Completamente. Pero claro, cuando yo llego a una universidad tan técnica, o sea, me vengo al opuesto, ¿ok? Yo llego en 2009 y yo llego con la idea, yo apliqué a matemáticas aplicadas a la industria porque te digo que era muy, muy buena. Pero cuando Ujú. yo llego 15,000 kilómetros de distancia a mi país, me dicen, ese track específico no se va a abrir. Se va a abrir matemáticas aplicadas, pero lo puedes aplicar al sonido, al no sé qué. Y yo así de, no, porque te digo, o sea, siempre es, yo necesito ver el para qué, o sea, entonces yo tuve uno de mis conflictos más fuertes como profesionalmente hablando fue durante la maestría, porque yo llego a Okey. una universidad muy técnica con un background muy, sí técnico, pero también muy hacia costos, emprendimiento, etcétera. Ya. Y entonces llego en donde todo es, no, ahora clases, clases, clases y laboratorios apenas los estábamos empezando a abrir. Y entonces yo cuestionaba la tecnología que usábamos. Yo en ese entonces trabajé con cómo producir electricidad a través de aguas residuales y se escuchaba, wow, qué innovador. Pero cuando yo iba al proyecto y decía, o sea, estoy creciendo bacterias todos los días y tengo que poner platino aquí. Entonces yo veía el costo, yo decía, esto no es escalable, o sea, no estamos Guau. produciendo. Entonces, para mí fue un conflicto interno muy fuerte porque me ofrecieron el doctorado inmediatamente ahí y yo, es que no me veo, o sea, yo no me veo alimentando, en eso ya tenía un recién nacido, entonces yo decía, yo no me veo Ujú. alimentando bacterias todo este tiempo sin realmente encontrar el para qué. Y ahí ya había amigos que se habían graduado y yo decía, ¿y dónde están las habilidades suaves que a mí me gustaría desarrollar? O sea, como estaba muy metida en el laboratorio, en el día a día, Ujú. en ciencia, te digo que yo empezaba a hablar, en ese entonces realmente no sabía mucho de marketing y así, pero como de impacto, de retorno de inversión, y nadie hablaba ese lenguaje en ese entonces, o sea, Y eso sí es algo muy del TEC, completamente, ¿no? y en el también pongámonos en contexto en Arabia Saudita. En 2009 en Arabia Saudita, Sí, bueno, o sea, el emprendimiento era para las familias árabes, un extranjero jamás podía pensar en algo así, o claro. sea, ¿no?
Entonces, el ecosistema no estaba listo. El ecosistema no estaba listo, pero de ahí con el papá de mi hijo empezamos, vimos unos productos para lavar autos sin usar agua alemanes, muy tóxicos, y yo como que ya empecé a tener este conocimiento científico. Se me olvidó agregar que cuando yo estudio matemáticas aplicadas, yo entro en crisis y digo, yo no puedo estudiar esto. Y dije, bueno, pues veamos cómo hacer una industria más verde y me cambio ambiental, química ambiental y ciencias Ah, ambientales. ok, Entonces te digo, la ok. vida me regresó a lo que yo A lo inicialmente que tú querías. quería, pero yo no tenía los fundamentos. Entonces, para mí, mi primer año de maestría fue como estudiar otra carrera, porque yo no había estudiado eso. O sea, toda la gente de aquí, aparte, no llegó cualquier persona aquí. O sea, llegaron los mejores de Estados Unidos, o sea, de Europa, De todo el etcétera, mundo. de todo el mundo. Y yo me sentía de verdad, o sea, como estúpida, o sea, tonta. Como que no sabías No, nada, no ¿no? podía Como poner mi cerebro ni siquiera en el contexto de lo que estaban hablando en la clase. Entonces me costó un semestre de trabajo muy arduo el regularizarme para poder oye, Lu, tengo empezar. 2 preguntas, porque me quiero detener aquí tantito, me voy a regresar un poco. Eh, ¿Te acuerdas qué fue lo que te dijeron tus papás cuando les dijiste: "Oigan, bueno, pues no les había dicho nada, pero me han estado llamando de una universidad en Arabia Saudita, para esto y esto y esto"? Y ya cuando les dices de: "Bueno, aparte, ¿saben qué? Pues ya lo hablé con mi pareja y, pues, creo que no es una mala idea, me gustaría, pues, aventurarme". ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue su reacción? O sea, No, porque, a ver, vuelvo al punto, Arabia Saudita, 2008, o sea, mujer, sí, venías con pareja y todo, pero al final, pues, eres mujer y lo que se sabía en ese entonces, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué te dijeron? no, pues casi se van para atrás. A ver, yo siempre he tenido como, primero le dije a mi papá, porque mi papá es más abierto de mente, entonces le dije, pa, no es seguro, o sea, estoy aplicando, ¿no? Le decimos a mi mamá y él no, hasta que, o sea, cuando te acepten, cuando ya pasa la siguiente fase, levanta. O sea, era como, aquí nos quedamos porque igual y no pasa y entonces nada más estamos alborotando el gallinero. Entonces era como, no, Claro. olvídalo. Y cuando ya pasa todo, pues hablé con mi mamá y le dije, mamá, por cierto, me voy a casar, porque me tengo que casar, no puedes venir aquí con Ah, claro, novios, sí. ¿no? Entonces me voy a casar Ujú. y me aceptaron y esto, y mi mamá acompañó la última entrevista, o sea, no fue ahí, no se metió, pero literal me acuerdo que me llevó ahí al hotel super nice, fancy, así como para garantizar que todo existe. Claro, O sea, mi mamá claro. estaba como que, ¿qué es esto, no? O sea, claro, con mucho nervio, mucho temor. Ellos ya estaban familiarizados. Yo desde, te digo, desde los 18 años me iba que los veranos a Estados Unidos, luego me fui un año a Ujú. Francia. Entonces, sabían que como que soy un alma libre y que no me podían como detener, pero era como, Ujú, okey, Francia, okey, Estados Unidos, pero Arabia Saudita, o sea, como que, se exacto. me explicó, fue muy duro, pero Ujú. y a mí también me preocupaba, porque yo, quieras o no, cuando te digo, llegué a Francia, llegué con una mano adelante y una atrás, nos tocó ver todo, me tocó ver casa, dónde quedarme, con muy pocos recursos, o sea, de verdad, o sea, fue una etapa que la disfruto y la agradezco mucho, pero digamos que eso me ha ayudado a ser mucho más consciente hoy, porque yo decía: "Yo no sé cómo podía sobrevivir con tan poco dinero", pero Claro. lo hacía. Entonces, pero sí es cierto que cuando llego acá y aparte pruebo las mieles de Medio Oriente y que nos recibieron y no estaba lista la universidad y nos hospedaron, como 2 meses en el Intercontinental, dándonos, Guau. todos los días, como, así, eh, camarones y langosta, y estoy así, Ah, no, ya, bueno, sí fue como estabas como lo opuesto a la experiencia de Francia, o sea, de verdad era como claro. toda la ostentosidad y la parte servicial de Medio Oriente, Ujú, al ujú. pie, y nos trataron como príncipes, de verdad, o sea, porque éramos los primeros. Por 6 meses Claro. al principio no nos cobraron nada de las comidas dentro del campus, entonces nosotros con el poder de la firma podemos comprar Wow, en cualquier restaurante, lo que fuera, ¿eh? O sea, no había wow, límite, o sea, wow. entonces fue una experiencia interesante, o sea, el empezar con esta universidad desde un inicio. Ujú. Claro, no, es que tú llegaste literal, o sea, pusiste la primera piedra retóricamente hablando, ¿no? Literal, sí. Oye, Luis, ¿te acuerdas qué sentiste cuando, a ver, para llegar a Arabia Saudita en aquel momento, el vuelo
digo, de por sí es largo, pero seguramente tuvieron que hacer muchísimas escalas, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues muchísimos pensamientos, emociones, miedos, preocupaciones, ilusiones, una cantidad innumerable de sentimientos. Pero, ¿te acuerdas qué sentiste cuando llegaste a, por fin, Arabia Saudita, cuando pusiste pie y cuando dijiste, ay, ok, ya llegué, ya no estoy en tierra conocida, o sea, ya no estoy en tierra europea, por lo menos que dices, bueno, es más western, ¿no? O sea, no, estás del otro lado del mundo, nueva cultura, nueva religión, un clima completamente distinto al que tú estás acostumbrada, más a eso sumarle, pues la carga de emocional a lo que venías a hacer, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Pues para mí sí fue como, a ver, yo me acuerdo mucho que mi gran paranoia es que a nosotros, sí agradezco a la universidad que como un mes antes nos dieron una semana de, sí, o como de ¿Como inducción, inducción? Ok. pero mucho a la cultura, ¿eh? O sea, Mm, más que a la universidad, que apenas lo íbamos a formar y todos éramos universitarios, o sea, fue a la cultura saudí, ¿no? Entonces, yo llegué ya sensibilizada. O sea, yo también no, o sea, eso sí agradezco que hubo toda esa preparación, etcétera. Em, y luego, pero a mí mi estrés más grande era como, ya sabes, como mexicano, de que, porque ahorita ya no ocurre eso, pero antes te decían, si te encontramos droga o alcohol, o sea, te daban un papelito, te matamos, ¿no? O sea, o sea, te lo daban en el avión, entonces yo paranoica como revisando mi bolsa de que si alguien me puso algo, o sea, como, o claro. sea, yo recuerdo mucho temor en eso y obviamente yo no tenía una valla para cubrirme porque pues en aquel entonces no existía en el reino, entonces me vine con ropa así como con una falda larga, hoy ya no es necesario, pero en aquel entonces sí. Em, y luego también es cierto que hoy Jeddah tiene un aeropuerto precioso, pero en Ujú. 2009 era el segundo peor del mundo. O sea, entonces, imagínate que yo en aquel entonces, las cosas han volteado, pero en aquel entonces vengo de la Ciudad de México y llego a Jeddah y dije, Dios mío, ¿qué hice? O sea, porque era de verdad, no, recordemos que este aeropuerto es el que recibe a los peregrinos de la Meca. Entonces, desde Claro, que claro. estás volando, tú ves a gente en el que se llama Ihram, en las toallas Ujú. estas para hacer la peregrinación a la Meca. Y ya desde ahí, o sea, uno siente, o sea, no necesitas llegar, necesitas el choque cultural desde que vienes volando. Y entonces, no solamente es conocer a los saudis, porque Jeddah es el hub que recibe a todos los peregrinos del mundo. Todos. Entonces, ves Ujú. de Indonesia, de pakistaníes, de Sri Lanka, de todos lados, Todo. del Oriente, ¿no? Y entonces es ahí exponerse a olores, todo, ¿no? O sea, formas Ujú. de cómo un baño está todo mojado porque Ujú. hacen el vudú, o sea, para lavárselos, para cada ritual. Entonces, ¡fum! O sea, ya, desde que uno llega al aeropuerto dices: "Okey, dejé mi país". Sí. O sea, Claro. ujú. ¿Podrías decir que ese fue como el momento donde como llegaste a ¿cómo es que no lo quiero decir en inglés, como que llegaste a entender en todos tus sentidos que ya no estabas en casa y que ya estabas literal en un nuevo lugar? Porque siempre digo que son esos como momentos ancla en los que nos hacen decir, ay, güey, o sea, Sí. ya estoy aquí, ¿no? A mí la primera vez que me pasó fue cuando vine de vacaciones aquí en 2014 y escuché el llamado a oración, fue como de, wow, Sí, o no, sea, para mí fue en el aeropuerto, porque no, te digo, el aeropuerto no es Dubái, no era Dubái, o sea, ujú, 2009, o sea, no era Dubái. Entonces, y llegamos aparte, no, espérate, llegamos en Ramadán. Entonces, ay, llegamos no, así como lo más que te pueden dar de la cultura, porque obviamente claro, llegas en condiciones en donde se ayuna todo el día. Entonces, yo no volteé mi horario porque, pues, la gente está despierta de noche y, pues, en México era lo mismo. Entonces, yo estaba despierta en la noche y dormía durante todo el día. O sea, llegué a lo más, o sea, como que ni siquiera fue suavecito que te lo pusieran, ¿no? Así como en blandito, fue como pum, vas a la cultura y vas a todo. Entonces, llegamos a Ramadán, entonces los peregrinos, eso estaba lleno de peregrinos, hicimos como una hora nada más poder entrar, porque, pues, había toda la gente que viene a hacer, pues, la peregrinación durante Ramadán. Entonces,
Sí, ahí fue cuando me di cuenta. Después nos llevan te digo que nos llevan no estaba lista la universidad por 2 meses, Ujú. entonces nos llevan al Intercontinental y también fue muy raro porque, pues, nosotros podíamos pedir servicio a cuarto durante el día comida, pero, pues, en las noches eran los grandes festines de Ramadán, del iftar, etcétera. Ujú. Y entonces, pero, pues, no había nada abierto durante el día, entonces no era como que pudiéramos conocer nada, em Claro. y ya, a los 2 meses fue que nos trajeron a la universidad, si bien es cierto que la universidad todo el mundo hasta la fecha dicen que es una burbuja, porque ya en cuanto llegas a la universidad, ya no se siente saudí, ya no es Arabia Saudita, ya es Guau. una cultura muy internacional, ya no tenía que cubrirme, ya, o sea, entonces, yo sí podría decir que en la maestría realmente no sentí la cultura tanto. Claro que sí, Ujú. porque no podía manejar, entonces en ese entonces, pues, tenía pareja y qué bueno, porque me ayudaba a llevarme y a traerme a todos lados. Claro, Em, claro. pero no, o sea, estar en Caos también es cierto que era como no realmente estar en Arabia, porque Ujú. sí, fue de los primeras como experimentos en donde se empezó a abrir el país y les resultó, entonces de ahí empezaron a abrirlo en otros sectores y sentidos. Ujú. Guau. Oye, y por ejemplo, cuando ahorita hace rato nos decías que la maestría, pues, tuvo muchos, challenges, ¿no? Para Ujú. ti en todo en varios sentidos. ¿Cómo le hacías tú, Lu, para poder sobrepasar estos obstáculos, estando tan lejos de tu casa, eh, aprendiendo muchísimas cosas, intentando adaptarte también, intentando ser humano, ¿no? O sea, ¿no? Sentir, aprender. ¿Cómo lidiabas tú con estos procesos complicados estando tan lejos? Y bueno, venías en pareja, pero aún así, pues también se necesitan de amigos, a veces necesitas el abrazo de una amiga, de un amigo, de tus papás, ¿no? O simplemente salir a sentarte y no sé, ¿cómo lidiabas tú con estos momentos? Creo que también es cierto que o sea, tuvimos algo a favor, el hecho de venirnos a Caos. Mexicanos éramos la segunda nacionalidad después o sea, los más en Caos eran chinos, luego mexicanos y luego árabes. ¿En Sí, serio? entonces Wow. hoy por hoy mis más grandes amigos siguen siendo desde la maestría. Órale, qué padre. Entonces, llegamos como 75 mexicanos, nos venimos volando juntos y hoy por hoy seguimos viajando juntos cada año, o sea, después de 16 años, porque se hizo como una familia, ¿sí o sea, Claro. ellos han visto todo mi proceso, me ayudaron a cuidar a mi hijo, o sea, ¿sí me explico? O sea, hicimos este grupo y esta red de apoyo que lo hacía todo mucho más sencillo, pero por eso digo, porque también las circunstancias lo permitieron en el contexto en el que yo llegué a Ujú. Arabia, que no todo el mundo llega en ese contexto, ¿no? Claro. Entonces, em, de esa forma yo sí creo que, a mí la verdad es que esos 2 años, más que el reto cultural, porque te digo que no estaba exactamente en Arabia, Ujú. o el reto, personal, para mí fue el reto profesional. Una, por Mm. ponerme al nivel, y 2, porque ya que me puse al nivel y vi lo que era, yo no estaba contenta en Mm. decir: "Aquí me quedo haciendo esto", y mis papás vinieron para el nacimiento de mi hijo y vieron todo esto, mis suegros vinieron y era como: "¿A qué se regresan a México? O sea, están mal de la cabeza", o sea, todas las oportunidades que están teniendo, vieron la comodidad en la que estaba creciendo Emilio, o sea, como pero yo, Luisa, yo decía: "Es que yo no me veo aquí haciendo esto por 5 años, yo necesito como que salir de esta comodidad y enfrentarme a desarrollar algo por mi cuenta. Claro, después regresé a Ujú. trabajar por un rato por cuestiones económicas, pero terminando la maestría decido rechazar la oportunidad del doctorado y me regreso por 5 años a México. Ujú, Oh my God. ujú. Okey. Y ahí fue cuando te regresas entonces a México, ¿ustedes ya habían visto el tema del limpiador de coches alemán? Exacto. Entonces, o Okey. sea, si bien Guayaquil, que es cuando conozco a mi socia ahora, pero los fundamentos de Guayaquil es de una empresa que hoy es parte del grupo, que se llama Ah, Sinacua, ¿no? Entonces empezamos okey. como con un lavado de autos sin usar agua Mm. en Cuernavaca. Ujú. Y ahí empezamos como lavado de autos, cabe aclarar,
pero la gente empezó a gustarle el producto y era como, no, véndeme el producto, véndeme el producto. Y por cuestiones de seguridad, sí fue como de, bueno, y lo transformamos todo a una red de mercadeo, así tipo, Amway y todo. Entonces Ujú. empezamos, o sea, imagínate que yo me pongo de, o sea, mi perfil, Luisa, o sea, de científica, de cuidar bacterias, darles de comer, pipetas, etcétera, a irme a ventas de sí podemos, o sea, de, ¿sí me explico? Y llegué Claro. a tener a 600, sí, micro representantes y Wow. de verdad, o sea, hice lo que había dicho, o sea, empecé a desarrollar todas estas habilidades suaves. Yo empecé, de hecho, a trabajar en una firma de ingeniería eléctrica y mecánica cuando regresé, porque no podía emprender inicialmente, pero Claro. ahí tenía un bebé de 1 año, entonces me frustró mucho no poderlo ver, o sea, y yo dije: "No, Ujú. o sea, tengo que regresar al para qué, a lo que hice, ¿no? A por qué me regresé, y si iba a ser empleada de este nivel, pues mejor si me hubiera quedado en Arabia", ¿no? O sea, como, o sea, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, claro. mientras durante como sí, estuve como 2 años trabajando, o 1 y medio, algo así, y de ahí empecé a capitalizarme y empezamos, primero como medio tiempo, pero después ya completo, y empecé sin Aqua con uno de mis socios, que hoy es actualmente mi socio, que estaba aquí en la maestría en Arabia, y él fue uno de mis primeros Okey. inversionistas, Rodrigo Valladares, y, empezamos el proyecto, lo empezamos a arrancar, y empezó a crecer. Y cada año Caus me invitaba, venían a México a seguir reclutando alumnos y me invitaban a los super tours para ir como testimonial. Y cada Ujú. año el vicepresidente de Asuntos Internacionales, porque antes era pequeño, o sea, antes ellos mismos eran los que venían a hacer el proceso de reclutamiento, me decían: "¿Y cuándo el doctorado?". Y yo: "No, yo estoy jugando a ser emprendedora, déjame aquí tranquila, no me siento La lista". que odiaba el emprendimiento ahora ya estaba a full con Claro, ¿qué pasó? Que en algún punto, cuando yo dije, cuando digo, ¿seguir en la academia o no? Me 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 di la academia me di cuenta que aunque me fui con el nivel más alto, porque eso sí es cierto, gracias, o sea, la maestría no sabía nada, me costó trabajo, me nivelé y salí con un superpromedio en la maestría. Y entonces yo dije: "Es que la academia no es un reto para mí". O sea, ¿sí me explico? Era como, eso era ujú, lo que naturalmente se me daba tan fácil. porque ya eras buena para Era eso, buena ¿no? O para sea, eso, y entonces para ya. mí llegaba un punto en el que decía: "Es que yo no veo un reto en esto", o sea, Guau. no lo veo tan como, ¿no? Y se me hacía aburrido, o sea, entonces ya como se me hacía aburrido, y entonces dije: "No, sí, las habilidades suaves y esta parte", te digo, como humana, la empecé a experimentar, Ujú, y dije: "Claro, eso es lo que soy, ese puente", o sea, el puente entre ujú. ciencias tan abstractas y cómo lo traduces a cuestiones tan aplicadas, y esa traducción eso es Luisa. O sea, el Guau. traducir esos 2 mundos, que no es tan fácil, esa soy yo. O sea, eso es lo que me apasiona, ¿no? Me Ni estar encanta. completamente en uno, ni estar completamente en el otro. Es como esa El equilibrio. es el translator, el traductor Ujú, entre esos 2 ujú. mundos. O sea, entonces empecé a desarrollar todo, la empresa empieza a crecer y al quinto año de estar en México, a mí me ofrecen en Australia, en Queensland University, un doctora como un tipo de doctorado, y ahí ya me empieza a hacer ruido, ¿no? Porque yo dije: ya la empresa estaba en otro punto", empiezo a decir: "Creo que necesito más como otra vez el soporte técnico y de investigación", Okey. pero ya tenía un hijo, entonces me acerqué a Caust, a Arabia Saudita, le dije: "¿Qué me contraofreces? O sea, me están ofreciendo esto desde Australia". En aquel entonces, ya en 2015 me habían invitado a dar una plática en Arabia para, como emprendedora, y Okey. veo que, fum, o sea, yo me fui en 2011 y en 2015 regreso por primera vez, nada más por 3 semanas, y veo una transformación completa en el reino. O sea, ya hay centro de Guau. emprendimiento en Caust, si bien todas las mujeres no podemos manejar, pero ya se sentía otra energía de cuando yo me fui. Dije: "Bueno, ahorita ya, o sea, ya estamos hablando un lenguaje similar",
Y cuando me llega la Ujú. propuesta a mí de Arabia de Australia, yo regreso y les digo, les contraoferto y obviamente me dan un mejor paquete para mi hijo, escuela, etcétera. Y dije: "Bueno, es momento de regresar a Arabia Saudita a hacer el doctorado", Por pero supuesto. yo ya regreso yo ya sabía lo que era, ya sabía los recursos que había allá y que no tenía en México. Entonces, yo Ujú. regresé con un objetivo muy claro y yo me presenté el primer día con el vicepresidente de innovación y le dije: "Yo voy a hacerte la mejor startup que esta universidad pueda sacar. Necesito A, B, C, D, E". O sea, yo ya, y cuando yo entro a mi doctorado, mi profesor sabía que yo iba a hacer una startup que iba a desarrollar un producto, ¿cuál? No sabe cuál, pero iba a hacer algo, ¿no? O sea, Guau. ¿qué iba a hacer? No sabía, pero yo, o sea, tenía muy claro mi para qué, cosa que en Me dos mil encanta. once no lo tenía claro, no lo tenía. Oye, Luis, ¿cómo crees que alguien puede encontrar su para qué? Porque creo que no es tan común que alguien, vivimos en un momento en el que todo va rápido, en el que entramos en piloto automático, en el que estamos a veces súper desconectados con nosotros, en el que creemos que tenemos que cumplir las expectativas que la gente tiene alrededor de nosotros y luego terminamos en trabajos que no nos gustan o haciendo cosas que no nos gustan. ¿Cómo crees que tú conseguiste encontrar tu para qué? O por lo menos, ¿cómo es que tú llegaste al punto de decir, tengo que cuestionarme para qué estoy haciendo esto? Porque hay gente que a veces ni siquiera sabe que esa es la pregunta que se tiene que hacer, ¿no? Sí, Entonces yo creo que de ahí comienza es todo. que yo soy firme creyente de que todo tiene un propósito en nuestra vida y a veces la incomodidad tiene propósito. O sea, Mm, entonces, cuando te digo que yo estaba en un conflicto muy fuerte cuando vine a la maestría, más que culturalmente, porque yo estaba súper cómoda aquí claro, muy y muy consentida, todo consentida. perfecto. Entonces, ¿tú crees que yo me cuestioné tanto la no, pero profesionalmente hablando estaba incómoda porque yo decía: "No me siento haciendo esto". Luego regreso a México y en la firma de ingeniería eléctrica y mecánica, era una empresa mediana, grande, Ujú, otra vez, éramos 2 mujeres en 80 hombres, o sea, nada. No, me sentí no incómoda en el trabajo, me sentí incómoda en el para qué, pero empecé esa incomodidad, decía yo: "¿Y esto cómo lo puedo transformar?". Y hoy agradezco esa experiencia, porque, durante en mi experiencia en la firma eléctrica y mecánica, yo estuve muy cerca del director general, y ujú. eso me permitió ver a un emprendedor de cara a cara en el día a día sin tener el riesgo yo asumido. Claro, Sí, qué sí, inteligente, sí, es verdad. sí, entonces, hoy les digo yo que ellos son mis grandes maestros, o sea, de que son mis grandes maestros, él y su esposa que fundaron la firma, porque yo vi o sea, de cómo, aportando, pero desde fuera, cómo funcionaba toda la dinámica de una empresa mediana. Entonces, Ujú. yo siempre he dicho que esa incomodidad fue la que a mí me hizo decir: "Esto ya no quiero". O sea, a cuestionarme la incomodidad para poder empezar a decir, a regresarme a mí, o sea, como a lo que quiero yo hacer y Guau. a empezar a cuestionar esto, ¿no? O sea, que yo decía: "Yo me veo haciendo esto todo por el resto de mis vidas", o sea, tanto cuidar bacterias como a lo mejor hacer reportes de project management, yo decía: "Es que no". O sea, Ujú. no quiere decir que mientras esté en ese lugar, porque para mí, como tiene un propósito lo que estoy haciendo, aunque estuve limpiando pisos en algún momento, yo, aunque estuve limpiando pisos en algún momento, estaba estudiando ingeniería industrial y era, ¿cómo optimizamos el proceso? O sea, ¿cómo doy la mejor Guau. versión de mí para tener para sacar lo mejor que se pueda de este lugar que estamos trabajando juntos, sea una empresa, sea un campamento, sea etcétera? Entonces, Lo que sea, ¿no? lo que sea, porque y siempre me lo he dicho, a lo mejor ahorita no entiendo el propósito, pero luego lo entenderé. O sea, no, sí, o sea, eso es lo que te digo, o sea, Ujú. la gente lo dice, lo ve, pero siempre digo, si estás inconforme, qué bueno, porque esa inconformidad si la sabes trabajar, es Mm. oro, ¿no? Sí, te va a llevar a moverte. Justamente por esa incomodidad también comencé yo el podcast, por ejemplo, Exacto, porque ya no puedo, me siento súper estancada, no puedo, no estoy feliz, voy a hacer algo que me haga feliz. Y exacto, empecé el podcast. exacto. Y entonces ahora justo hago lo mismo que tú digo, bueno, tengo el trabajo que me ayuda a pagar mis cuentas, que gracias a ese trabajo puedo seguir aquí en Dubái, Ujú.
perfecto. Disfruto muchísimo mis compañeros de trabajo, de verdad. O sea, me siento muy contenta con ellos. Me siento contenta con mi equipo, o sea, con mis jefes y así, me llevo bien con ellos. Digo, bueno, pues hagamos limonada con los limones que tengo, Claro, ¿no? Y claro. así, pero es como justo tú también aprender a darle un resignificado a las cosas que te van pasando, no victimizarte, ¿no? Sí está bien a veces que tienes que desahogarte, pero una cosa es desahogarte y otra cosa es victimizarte y creerte tú esta propia de, ay, es que no tengo dinero, es que, ay, cómo, no, o sea, si te enfocas en cómo no, en lo que no tienes, siempre vas a encontrar una lista de lo que no tienes. Sí. Pero si te enfocas en lo que sí puedes tener y cómo lo vas a hacer posible, uff, eso es Mira, cuando yo llega yo como el soy cambio, firme ¿no? creyente y ahorita, le he estado enseñando mucho eso a mi hijo, o sea, en la trilogía del ser, hacer, tener, o sea, el momento en que te enfocas en el tener, ya es sinónimo de infelicidad, ¿no? O sea, no tengo dinero, no tengo el cuerpo, no tengo lo que sea. Entonces, los grandes personas que han logrado cosas es, ¿qué soy? O sea, y Wow. yo, cuando yo empecé a emprender, imagínate, no quería de entrada, pero me llamaba la atención solo porque era como demasiado esto no lo domino y así fue como empecé a emprender. Pero claro que me causó mucha frustración inicialmente, porque era incertidumbre, ya no sabía, ya no era que alguien me dijera, si haces esto, es el 40% para tu examen y así es como puedes obtener una No había buena control. calificación, ya no, una buena nota, o sea, entonces yo así colapsé. Y tomé unas sesiones con un coach de negocios y me decía, es que Luisa, siento que lo estás sufriendo y también el camino del emprendimiento es disfrutarlo. Entonces, ahí empezamos a trabajar y me dijo, le digo, es que yo no tengo esto, yo no tengo la preparación de mercadotecnias, de ventas, y así como aguas. ¿Qué eres? ¿Qué sí eres? ¿Qué te puede definir hoy a ti, Luisa, para que tú empieces a hacer y luego hagas lo que esas personas haces y luego tengas esos resultados, ¿no? O sea, el gran Wow. nadador, o sea, Michael Phelps, no, es soy el mejor nadador, entreno todo el tiempo y entonces tengo ese resultado de tantas medallas. Entonces, siempre que como dices tú, me estoy, porque es normal, es la naturaleza humana, que uno se Claro. victimiza y se va hacia el tener y de repente Ujú. dices, uff, ¿cómo reprogramo mi mente para decirlo que soy, que sí puedo decidir? Porque esa es también una de las maravillas del ser humano. O sea, puedes a partir de ahorita, no importa qué fue ayer, pero a partir de ahorita puedes decir, bueno, yo soy esto y me lo voy a creer y me lo voy a decir y me lo voy a empezar a hacer lo que esas personas hacen y entonces voy a tener esos resultados, ¿ok? Y lo he Claro. aplicado una y otra vez. Y así fue cuando empecé, sin yo tener el conocimiento, sin venir de una familia así. A lo mejor tenía los conocimientos, como dices tú, que me los dejaron ahí del TEC, pero no completamente, porque mucho era un bloqueo mental. Eh, Empecé a hacerlo. O sea, empecé a definirlo, a declararlo, empecé ser, hacer, tener, ¿no? Y te digo que yo ya agradezco mucho toda esta preparación, o sea, en los cursos de liderazgo que tomé cuando yo estaba en la carrera, em, yo tomé unos, o sea, intensivos, ¿no? Desde trabajo muy personal, como, o sea, como más terapia y todo, pero unos muy Ujú. intensivos en donde definíamos, y todo me empezó a hacer clic, ¿no? Definíamos qué es tu contrato, y tu contrato era hacia decirte qué eres, ¿no? Quién eres, para que pudieras tener los resultados que querías en X tiempo. Y después cuando Wow. escuché al coach de negocios que me decía, es que te estás yendo al tener, y decía, y no me habían enseñado esta parte, y entonces decía, sí es cierto, ¿dónde está mi contrato? A Luisa se le olvidó el contrato, o sea, y lo aprendí a los 18 años, entonces, ¿cuál es mi contrato? Y yo siempre ahorita me estoy preguntando, ok, no estoy teniendo estos resultados que quiero, y regreso a revisar ese contrato que tengo conmigo, que sí está en mi control, ¿no? Claro, Mm. qué importante. Eso es mágico, Luisa, y de verdad, o sea, siento que estás dando como un consejo brutal a toda la gente, porque efectivamente creo que estamos muy acostumbrados a enfocarnos en el tener, ¿no? Y eso nos lleva a lugares muy oscuros y nos lleva a unos loops que es muy difícil a veces poder salir de ahí, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Oye, Lu, y entonces, bueno, después de que bueno, estás con Sinacua y entonces dices, bueno, pasan 5 años, ¿no? Hablas con los de la Universidad de King Abdullah, ¿no? Bueno, hacen una negociación, te dicen que sí, te dan este gran paquete para que puedas irte de regreso a Saudi con tu pequeño, ¿no? Y tienes todas estas necesidades básicas muy importantes cubiertas, entonces dices, bueno, me voy de nuevo a Medio Oriente. Sí.
ahí es donde empieza cuando uno siente que ya está todo perfecto, ¿no? O sea, como que yo decía, soy mamá, estoy casada, check, empieza el emprendimiento, me vuelven a dar un doctorado, así como check, 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 así. Y llego y empieza, yo creo que una de las pruebas más fuertes que he vivido en mi vida. O sea, yo llego en 2017 a Carabia, llego con el papá de mi hijo en aquel entonces. Ujú. Y yo llego así, te digo, con esta energía de voy a hacer esto y, o sea, ya tenía muy claro, ya sabía las mieles de qué venía y entonces tenía muy claro el propósito, cosa que eso no me pasó cuando vine a la maestría. Entonces vengo con una visión completamente distinta. Eh, y ahí es cuando a los 2 meses de llegar, hacia los 2 meses de llegar, me enfrento en un problema de salud terrible, o sea, en menos de 3 semanas tuve 2 cirugías, caí en coma y me estaba divorciando porque ya las cosas ya estaban mal, ¿no? Entonces ahí, imagínate que yo no tenía grupo de apoyo porque, claro, el que había construido en 2009 ya no estaban aquí, o sea, ya se Ya, habían graduado, o claro. sea, ya no había tantos mexicanos como antes y aparte tenía muy poco, realmente tenía 2 meses, o sea, hoy por hoy Claro. tengo toda una red de apoyo, pero en aquel entonces yo estaba nueva, básicamente, Sola. sola. Entonces, uf, yo recuerdo mucho de la primera cirugía cuando me pasa, estaba mi hijo con neumonía, de que, ¿no? Ay, no. Y yo me pongo mal, y mal, y mal, y mal, al grado tal que me operan, pero yo era como le decía al papá de Emilio, vete con Emilio, o sea, ¿no? A mí me Ujú. tocó aventarme todo ese proceso de recuperación sola en el hospital, sin nadie. O sea, y quieras o no, por muy que tu mente esté en que sí podemos, Eres humano y pues, o sea, yo en la primera cirugía estaba todavía mentalmente más fuerte. ujú. Para mí era como, okey, ya salí, ya estoy bien. En la segunda cirugía fue 3 semanas después y fue por un sueño, o sea, un sueño que tuve, que yo fui como la que alertó a los médicos que algo no estaba bien en mi cuerpo, Oh my God. y en mi sueño me moría. Entonces, para mí era como me puse como loca a escribirle una carta a Dios, yo soy creyente, Ujú. em, porque yo quería vivir, o sea, mi hijo tenía 6 años en ese entonces, ¿no? Entonces, para mí, Bien chiquito. bien chiquito, entonces yo me puse a escribir todo lo que había ocurrido, lo que había visto en mi sueño, y la titulé a la carta "Acepto este regalo con amor", ¿no? O sea, como lo que estaba ocurriendo, Qué fuerte. pero que era como, pero quiero vivir, o sea, quiero vivir, Ujú. ¿no? Entonces, la carta se termina hasta antes de que me pasaran al quirófano. Y ya yo no me entero. Yo cuando regreso, yo solo, o sea, no entendía lo que había pasado, pero yo regreso como con cachetadas del doctor, como de regresa así, come back, o sea, como tienes un hijo, o sea, pero yo no sentía ni dolor ni nada. Y sí, cerca de hora y media estuve fuera, o sea, resucitador, todo, o sea, pero en ese momento para mí todo era muy confuso y hasta que me dieron el reporte y ya el doctor vino, me decían, Luisa, o sea, eres un milagro, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí es un antes y un después, 2017, porque a mí me dieron una segunda oportunidad, Grecia. Y Completamente. a partir de que me dan la segunda oportunidad, veo la vida desde otra perspectiva. O sea, ya no era la Luisa de ¿y qué va a lograr? Y la del mejor promedio o la mejor startup. No, o sea, me hizo otra vez redefinirme mi para qué. Entonces, a partir de que pasan las 2 cirugías, yo dije, yo no puedo morirme por estar con alguien. Decido de separarme y divorciarme. Entonces, imagínate, recuperándome físicamente, emocionalmente, le pido al papá de mi hijo que se regrese a México. Y mi papá me habla un día y me dice, Luisa, regrésate. O sea, porque me escucha muy mal. Y yo, Claro, me claro. escucha muy mal y tienes a un hijo chiquito, aquí te apoyamos, regrésate, regrésate. Ujú. Aquí tienes todo y aquí vas a caer en blandito, ¿no? Pero Sí. yo le decía, es que no, yo me regresé por un sueño. O sea, yo sé por qué regresé aquí. O sea, y yo hablé con mi hijo, o sea, tenía 6 años y me acuerdo que
yo tenía mucho miedo, ¿no? De enfrentarme ahora a todo esto como madre soltera. O sea, tenía mucho miedo de hacer ese paso. O sea, llevaba 15 años con la relación. Entonces llevaba 15 años con la relación y me enfrenté a esto y realmente yo no sabía qué seguía. Mi hijo, o sea, yo tenía mucho miedo de tomar esa decisión. Yo creo que ha sido la decisión más Claro, difícil de mi vida que he tomado. Entonces, el decidir quedarme acá, o sea, 15,000 kilómetros, ¿no? Empezando un sola. doctorado, sola, con mi hijo, y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Y hablé con Emilio y le dije, o sea, esa plática la escribí en mi tesis de doctorado, porque yo le decía a Emilio, yo quisiera quedarme, pero tengo miedo, o sea, estamos muy lejos de la familia. Eh, y me decía, no mamá, juntos tú y yo vamos a lograr nuestros sueños y yo te voy a apoyar, ¿no? Entonces yo cuando escribí el agradecimiento de mi tesis de doctorado, pues se la escribo a Emilio, ¿no? Porque no Claro. fue fácil, Grecia, o sea, yo empecé un doctorado y gracias a Dios estamos aquí en una comunidad que te permite todo muy segura. Eh, Ujú. pero pues el niño estaba chiquito y yo tenía que a veces correr experimentos en la madrugada y me lo llevaba dormido porque no quería quedarse aquí solo y lo ponía ahí a dormirse allá afuera de los laboratorios, ¿no? Y él no le importaba, me decía, no, yo estoy aquí para apoyar tus sueños, ¿no? Entonces, así es como decido quedarme en 2017 Emilio te dio fuerza, en ¿verdad? el O sea, mundo. Emilio fue el que te ayudó un poco como a que regresaras también a tu, a esa razón de por qué estaban ahí y Exacto. no. Entonces, yo durante ese tiempo de recuperación, a mí me encanta ir a ver los atardeceres y tengo la fortuna de vivir a 2 cuadras del mar y Mm, así, con todo el dolor en el cuerpo, ahí sí físico, o sea, daba 3 pasos, al siguiente a 4 pasos, porque para mí mi objetivo era llegar a ver a la playa, el atardecer propiamente. Y esos momentos, yo creo que durante 6 meses me fui todos los días a ver el atardecer. Y para mí este lugar, Arabia Saudita, tiene algo que es como muy espiritual. Eh, entonces, ver el atardecer y escuchar exactamente en cuanto se baja el sol y escuchar el rezo, o sea, al unísono, ujú. y me dio mucho momento de reflexión. O sea, a mí es esos 6 meses de estarme yendo, de decir, ¿por qué estoy aquí? Redefiniéndome el para qué. O sea, cuando yo creía que todo estaba como listo para el éxito, y en La 2017 vida, fue el sismo en México. Y claro, brum. sí, Entonces, sí. haz de cuenta que yo veía así mi vida. O sea, yo ya tenía una familia, un hijo, una empresa, y entonces se Ujú, desploma todo así. O sea, yo vi el sismo y era más o menos, o sea, fue en septiembre. O sea, yo, papá de Emilio lo hice que se fuera en octubre. O sea, estaba así. estaba así. O sea, Ujú. entonces yo veía el sismo y decía, es que así siento que está mi vida. O sea, como toda colapsada, derrumbada. Entonces, en esos momentos de reflexión, ahí es cuando me doy cuenta que digo, bueno, a veces las cosas se tienen que desplomar de esa manera porque los cimientos no estaban bien fundamentados, ¿ok? Sí, es verdad. O sea, necesitan construirse cosas y todo desde unos cimientos mucho más fuertes y empecé. Y ahí es muy chistoso porque es cuando todo colapsa, es también cuando todo empieza a surgir, porque ahí es cuando yo entro al curso de innovación donde conozco a Sandra y yo sin decir nada de lo que estaba pasando. La gente sabía que me había puesto mal, pero no sabían realmente qué estaba ocurriendo en casa. O sea, tú vivías esto, digamos que también muy en tu privacidad, o sea, la única gente que lo sabía era tu familia en México y fuera de ahí, tú como un roble, ¿no? O sea, mujer, como decimos en México, mujer, mamá empoderada, luchona, ¿no? Yo no decía Dándole nada con y me todo. fui en el verano del 2017, o sea, te estoy hablando que las cirugías fueron abril y mayo y ya como por julio yo ya, o sea, me fui a tomar en el centro de emprendimiento de la universidad todo un curso de innovación y es cuando conozco a Sandra, mi socia. Okay. Y para mí Guayaquil, que fueron los cimientos, no existía Guayaquil, fue mi refugio. O sea, porque otra vez esta cultura de decir, de crear, de esto y lo otro, y yo no decía nada en ese momento, hacía que mi mente saliera de todo o sea, no sabía qué iba a ocurrir en casa. O sea, todo se veía Ujú. desplomado, pero sí tenía muy claro, ahora sí, ese para qué,
¿no? Wow. Y es ahí cuando conozco a Sandra y hacemos un clic muy bueno en trabajar juntas. Y empieza todo, o sea, empieza la aventura de Guayaquil. Conozco hoy Amal Dohan, es una saudí de la lista de top de 500 de Forbes, ¿no? O sea, de Arabia Wow. Saudita, que fue nuestra maestra en aquel entonces y ahora fue nuestra primera ángel inversionista. Y empiezo a ver estas mujeres saudis a replantear todo y me empiezo a motivar e inspirar, ¿no? Y ahí es cuando pasa lo que decimos mucho en redes sociales, de que nos fuimos a un viaje a Ámsterdam y la aerolínea perdió nuestra maleta y no teníamos cómo lavar la ropa mientras viajábamos, y es ahí donde empieza El accidente fortuito que le el llamo. accidente fortuito, empieza la idea de cómo lavar la ropa mientras viajábamos. Pero es chistoso, dentro de estos días de ir a meditar en la playa es donde viene la inspiración del nombre de Guayac, que no podíamos dar con el nombre, y yo todo ese verano, te digo, yo calladita me iba a meditar Ujú. cada atardecer, y no podíamos dar con el nombre, y de repente dije, bueno, ¿y cómo se dirá lavar en maya? Y estaba horrible la palabra, y abajo de esa palabra existía la palabra guayac, que en maya significa una visión más allá de los sueños, lograr una visión más Wow. allá de los sueños. Yo dije, esto es lo que me está aferrando a quedarme aquí. O sea, a Ujú. pesar de no tener ahorita ya familia, salud, o sea, esta visión más allá de mis sueños es mi para qué. Le dije, Que resonó. le dije el nombre a Sandra y me dice, sí, suena como a kayak, como aventura. Y en aquel entonces era un kit, Guayakit, ¿no? Y cuando Ujú. llegamos a hacer nuestro primer pitch dentro de ahí, sino como alguna actividad escolar, em, los árabes eran como, ¿por qué Guayac? Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué significa en árabe? Y resulta que en árabe egipcio significa Guayac, significa contigo. Entonces, nos Ah, gusta mucho esa sinergia entre somos latinos, que estamos con nuestros clientes en cualquier problema de higiene, de mantenimiento, logrando esa visión más allá de los sueños, ¿no? O sea, hizo perfecto clic claro. el nombre. El clic, el match, ¿no? Claro, Ujú. claro. Y hace honor justo a sus raíces latinas, pero también sin querer queriendo están haciendo honor un poco como al tema A eso, árabe, que es que es donde donde te surge. acogen, ¿no? O sea, es donde te acogen, Ujú. ¿no? Entonces, y ahí es donde empieza Guayaquil. En ese verano es donde empieza la idea, no la empresa, no nada, la idea de Guayaquil. La idea. Y Sandra también es doctora, al igual que tú, ¿no? O sea, la Sí, Sandra doctora es Sandra y la doctora sí, Luisa. sí. Sandra es colombiana de formación Ujú. química, y tanto nuestros backgrounds y fundamentos se complementan como nuestras personalidades, ¿no? Eh, la investigación que ella hizo fue más en como surfactantes para la industria petrolera. Mi investigación de doctorado fue más control bacteriano en membranas, que me ayuda hoy Ujú. para todo lo de remoción de bacterias y virus y todo, etcétera. Entonces, pero siempre ha sido limpieza, Grecia. Es cuando ya Claro. a veces ves ese propósito más allá, porque yo llegué al doctorado y yo tenía negociado con mi investigador o mi profesor o sea, tenía negociado el doctorado, pero no qué iba a hacer. Y regreso y otra vez, así como cuando no sabía ni qué hacer con el marketing, yo regreso y haz cuenta, después de estar 5 años en negocio, yo no sabía ni cómo agarrar una pipeta. O sea, y luego yo estaba en colapso emocional. O sea, Claro. yo estaba como en estado zombie, y yo agradezco mucho hoy a mis mentores en el doctorado, que yo les tuve que decir, obviamente, ya en un momento de lo Claro. que estaba pasando, y los pedí, le digo, mi mente ahorita no me da, yo soy muy creativa, pero ahorita no, te necesito ayuda. Y eso también me enseñó mucho ese proceso, a estar okey con mi vulnerabilidad. Y porque cuando ya la Qué fuerte. defines, o sea, sí, al principio fue esta mujer, Luisa empoderada, pero en un punto dije: "Si yo quiero seguir haciendo lo que quiero lograr, necesito ayuda, porque no está mi familia, y entonces necesito construir esa red de apoyo, y la gente necesita saber por qué estoy pasando para que sepan y puedan ayudarme". Entonces, para mí el primer paso era: dime qué tengo que hacer, mi mente ahorita no me da para más. O sea, si yo necesito pipetear 10 veces esto, dímelo así, porque ahorita yo no puedo
no puedo llegar a No este puedo llegar a razonamiento, ese por ejemplo. razonamiento Ujú, porque mi mente está con un millón de otras cosas. ujú, Y yo, cuando empecé el doctorado, tomé un tiempo igual en un proceso de frustración, de que no entendía el para qué, porque yo decía, ay, otra vez darle de comer a bacterias y crecer bacterias durante 5 años, y yo no entendía el para qué hasta que vi y dije, ¡ah! Es lo mismo, es mi misión. O sea, la vida me ha puesto a cuidar agua y cuestiones de limpieza. O sea, estoy viendo cómo hacer más sostenible la limpieza de membranas para desalinización, para gastar menos energía con ujú, procesos más sostenibles. Entonces, sin que yo realmente en ese momento lo entendiera, porque no lo entendía, si te soy muy honesta, Grecia, en ese momento llegué tan nueva al tema, me llevaban a conferencias y otra vez estaba igual que en la maestría, así como, pip, o sea, no, o sea, mi mente estaba en un colapso emocional ujú. y cuando me hizo clic dije, solo seguí la misma premisa de antes. Voy a dar lo mejor de mí. No entiendo ahorita el para qué. Por eso a veces yo digo, es que a veces no necesitas estar buscando arduamente como el para qué, así de lo tengo que encontrar, ¿no? Ujú. Que a veces Es cuando simplemente, menos llega. cuando menos llega, o sea, simplemente es como fluir con los recursos que estén en ese momento, Ujú. ¿no? Que en ese momento para mí los recursos era la gente que me iba diciendo como, yo era como un títere, haz esto, yo lo hago. Y conforme fui haciendo esto, eso me sirvió de terapia incluso para yo volver a entender ese para qué y decir, ok, esto es lo que Ya entendí. ya entendí. Pero en ese momento, si yo me hubiera puesto a pelearme contra la pared y es que defínelo, lo hice, no iba a hacer clic, No. simplemente no iba a hacer clic, ¿no? Entonces, yo también a veces que me han invitado como con, ya sabes, alumnos de carrera y esto de y cómo lo defino. Yo también les decía, también fluyan con lo que la vida les va presentando y a partir de ahí a lo mejor sí cuestionarse y darse sus momentos, pero fluyan porque todo tiene ese propósito y entonces pues analicen ese propósito, pero tampoco quieran como forzarlo porque no necesariamente va a ocurrir de esa manera. Uh-huh. Es que es como la creatividad, por ejemplo, cuando estás en un proceso creativo y creativo no solamente es dibujar o cantar, sino en lo que ustedes están Uh-huh. haciendo, la creatividad también juega un rol importantísimo. Y la creatividad no es como que te salga de, bueno, me voy a sentar y en este momento va a ser creativa. No, hombre, la creatividad a veces te va a salir cuando estás nadando, cuando te estás yendo a dormir, cuando te estás bañando y es ahí cuando tienes que aprender a tomar esos pensamientos y yo siempre lo que digo, trae contigo una libretita a la mano o aunque esté en tu celular, anota las ideas que te van surgiendo, Uh-huh. porque en los momentos en los que no puedas, cuando tu proceso creativo se detenga, entonces es ahí donde puedes recurrir a tus notas y eso a veces te ayuda de inspiración, pero no estar en un constante de, ay, es que no encuentro mi para qué, ay, es que no soy creativa, ay, es que no. Relájate, relájate. Y yo creo que la autocompasión ahí es importantísima, Encima, ¿no? como la autocompasión, como te digo, para mí la enseñanza de, sí, somos seres humanos y somos vulnerables y no todo el tiempo Ujú, estamos en ese éxito y eh, a mí hace poco bueno, en 2020 entré en la Semana de la Mujer en Expo 2020, bueno, fue 2021 por pandemia, pero en ujú, Dubái, y ujú. estuve como conferencia en el Día de la Mujer, ¿no? Entonces, yo ahí hablaba mucho de que el Caos hizo ese año un museo del fracaso y yo me sentí, y yo estaba ahí. Wow. Entonces, o sea, me dio mucho gusto estar en ese museo porque es muy fácil hablar de todo ese éxito y de decir es que sí, y empoderado y esto y el otro, pero venimos, o sea, lo que también nos forma es cómo manejamos ese fracaso. O sea, Ujú, y, y a mí hablar de esto que te acabo de contar, que es muy personal y me sigue llegando, ¿no? O sea, me sigue llegando y me sigue tocando y me sigue conmoviendo, pero hablar de eso no me da pena, ¿sí me explico? No me da ujú. como, ay, es que hay que pagar eso y entonces ya a partir de ahí Guayaquil y todo lo que sale en las historias y todo lo que no es cierto. Eso me permitió, te digo, en ese momento más oscuro es cuando se está formando Guayaquil, de hecho, cuando están Sí, haciendo Guayaquil. Y es su gestación, literal. es su gestación, ¿no? Entonces, sí es como, no sé, yo siempre digo, nos da miedo hablar de esa vulnerabilidad, no nos gusta hablar de la vulnerabilidad ni del fracaso, pero es importante, porque también Claro. cuando uno habla de ella, ves o sea, desde otro punto cómo puedes, em,
atacarla. Sí, y eso yo creo que también inspira muchísimo a las personas alrededor porque solemos creer, ¿no? Que también cuando uno vive en el extranjero, la gente del otro lado cree que le estamos pasando increíble, que todo está perfecto, que porque afortunadamente conseguiste inversionistas, ¿no? Para poder llevar a cabo tu proyecto, que ya tienes la vida resuelta, que vives, ¿no? En Arabia Saudita y seguramente tienes los millones. Y sí, si los tienes, qué bueno, pero eso no significa que no has pasado muchísimas batallas en silencio, eso no significa que el camino ha sido fácil y tendemos a romantizar y a creer que de verdad que la vida del de enfrente es mucho mejor que la de nosotros, Ujú. pero no es cierto, no es que una sea mejor o peor, es que las circunstancias son siempre distintas y tenemos que entender que el fracaso siempre va a estar presente, hagamos lo que hagamos. Y Exacto. que si decidimos no fracasar y queremos quedarnos en nuestra zona de confort, también es válido, pero no te excuses con que, ay, es que para él es fácil, porque fácil no ha sido No, y nunca lo va a hacer, no, ¿no? no, Y no. es bueno que lo platiques y lo compartas, doctora, porque creo que una de las razones por las cuales yo decidí hacer este proyecto es porque yo quiero que la gente que nos escuche se pueda inspirar, que se pueda reflejar, que pueda decir, wow, conocí a la doctora Luisa y entonces digo, yo quiero ser como ella, o por lo menos si yo estoy pasando en un momento oscuro de mi vida, decir, sí se Ujú. puede porque ya conocí a alguien que la pasó así y así y así y ve lo que está logrando, ¿no? Y que el hecho de a veces quedarte sin dinero para pagar la carrera, quedarte sin, ¿no? O sea, que los temas de salud, que ninguno de estos temas ha sido algo que te ha detenido, al contrario, te ha hecho volver a tu ser, volver a ti, ¿no? Tomar paz, calma, ¿no? Evaluar, pensar con la cabeza fría, dejarte ser vulnerable y de ahí reencontrarte contigo para avanzar. Y eso es súper bonito y qué bonito. Y muchísimas gracias por compartir esto, porque estoy segura que a mucha gente le va a servir de inspiración. Y bueno, ahora sí, vámonos a entender bien, doctora, por favor, cuál es el valor agregado de Guayaquil? Cuéntanos un poquito sobre el proceso que ustedes hicieron de investigación, porque sé que investigaron muchísimo, sé que estuvieron haciendo pruebas, ¿no? Muchísimas pruebas. Entonces, si nos quieres compartir un poco sobre este proceso de las pruebas, que también sé que el tema de la frustración, pues viene muy de la mano con el emprendedor, ¿no? Ujú. Y con el migrante también, o sea, es el fracaso, el miedo, la soledad, son temas que vienen de cajón cuando migras y cuando eres emprendedor, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor, un poco sobre el proceso de investigación que ustedes llevaron a cabo para poder lograr generar las fórmulas que han generado ahorita. Y bueno, llévanos, por favor, de paseo a entender un poquito sobre el Pues sí, o proceso. sea, entonces te digo, o sea, empezamos con la idea de el Laundry Spray, que hoy es como nuestro producto de marketing, yo podría decirlo así, insignia de marketing, porque es la Ujú. historia que no es nuestro producto más vendido, porque ahorita vamos a saber por qué, pero, empieza ahí y, mm, yo sí veo un cambio fuerte. La Amal Dohan, la que te digo que hoy es fue nuestra profesora y todo, yo ya había tomado Ujú. clases de emprendimiento en México, tanto no solo en el TEC, después cuando estuve estos 5 años tomé, creo que por parte del gobierno, o sea, yo me metí en todo, pero bueno, pero sí vi una diferencia abismal en cómo se estaba, y no creo que sea solo México, o sea, hubo un cambio de cómo se enseñaba el emprendimiento antes y cómo empezó a enseñarse, sí, en años más recientes. O sea, cuando yo Ok. empecé en prepa, carrera, el emprendimiento era desarrolla un business plan de este tamaño, pon todos los supuestos, te tardabas un año en desarrollarlo o de 6 meses a un año y ya lo lanzabas y probabas tus hipótesis. Entonces, cuando yo llego a Arabia Saudita, yo llego con la idea de, sí, laboratorios, infraestructura, o sea, como que llego con toda esta emoción de, vámonos a investigar, a Ujú. formular, o sea, ese era mi interés, ¿no? Y llego y Amal me dice, "Mm, ¿estás lista para reaprender?". Porque yo creo que ella vio que en ese entonces mi ego estaba muy alto, ¿no? Porque era como, yo tengo una empresa en México, yo tengo, o sea, ¿sabes? Pero siempre he sido muy humilde en ese aspecto. Y le dije: "Sí". Y la verdad es que es cierto. Entonces ella me dijo: "La primera actividad que te va a dejar es por 6 meses no vas a ir al laboratorio". Y yo: "¿Qué?". O sea, no, pero si yo a esto regresé, o sea, entonces me fue el hecho de
enseñarme a hacer el emprendimiento de falla lo más rápido posible. O sea, en, vas a ir a entrevistar, van a ir a entrevistar a más de 100 viajeros, no encuestas, entrevistas en sus cuartos de lavado a más de 100 viajeros para ver los comportamientos de todo. Qué hermoso. Entonces tenemos todo ese estudio, todo ese reporte que estuvimos haciendo durante el verano. Entonces, pero de todos lados, la ventaja de Caos es que es un gran experimento. O sea, hay más de 100 nacionalidades con distintos bagajes. Entonces podemos Ujú. conocer qué le gusta a un grupo al otro, o sea, cosas muy particulares. Y cuando les preguntábamos cómo una ropa está limpia, nos decían 2 cosas: no tiene ni manchas ni olores, ¿ok? ¿Por qué? Porque en aquel entonces yo quería diseñar un jabón, un algo que pudieras lavar la ropa sin agua, que suena muy ostentoso, Guau. pero cuando preguntamos a la gente si tenían un dolor para lavar la ropa en su casa, es: "No, tengo la lavadora", y las mamás también eran como: "Ah, esa es la forma en la que yo le demuestro cariño a mi hijo". Para mí el problema es el doblado y el puesto y el secado y el planchado, que es horrible, pero el lavado, no. Entonces, me gustó mucho esta forma de cambiar, porque yo iba a diseñar algo que no tenía un fundamento, ¿cierto? Okey. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la gente quería un eliminador de manchas y olores, y eso fue lo que diseñamos. O sea, creamos la primera formulación recolectando sudor de futbolistas de verano, o sea, así de camisetas sudadas. Ahora sí que ahí sí puedo decir que le hemos puesto sudor y sangre, pinchándonos para ver qué, Así manchas, todo de lo que te puedas imaginar. Y el producto es, la verdad es que yo ahorita viajé 3 semanas en España y que no, de un así lado vi al que te otro y no fuiste, sé sí. qué, y entonces es como, de verdad yo decía: "Es que sí, o sea, esto es muy práctico cuando viajas", porque no tuve que hacer lavandería y, pues, nada más le echaba la ropa porque, pues, a veces ni tienes tiempo ni ganas de estar pensando en eso, Sí. simplemente quieres disfrutar tu viaje y perfecto, ¿no? Entonces, pero cuando empezamos a desarrollar esa formulación, sabíamos, nosotros estudiamos muy bien, o sea, de forma muy científica, como lo somos, el ciclo del olor, ¿no? Entonces, el Okey. ciclo del olor involucra eliminación de bacterias, eliminación de los compuestos volátiles, ¿no? Y eliminación de la grasa del cuerpo, o sea, que generas para que no tengan comida las bacterias para que puedan desarrollar esos olores. Entonces, en 2018, no, 2019, a nosotros nos manda a llamar Procter& Gamble para que vayamos a sus laboratorios en Newcastle. Fue como: "¿Qué están haciendo, chiquillas?", así como, ¿no? "¿Qué están Mm. haciendo, con esto?", ¿no? Y yo estaba fascinada, ¿no? De: "Ay, los laboratorios de Procter& Gamble". Interesante, no les importó nuestro concepto. O sea, era como: "¿Cómo están ustedes re removiendo a tan gran escala las bacterias sin poner ninguno de los compuestos tóxicos?". Y nosotros sí sabíamos que habíamos puesto, sí sabíamos que habíamos hecho, pero dijimos: "Bueno, eso es parte de nuestro secreto industrial, no lo vamos a decir". Y eso se me quedó en la mente. Estamos hablando de 2019, ¿no? O sea, Mm, ujú, ya, o sea, nuestra fórmula claro. tiene un poder antibacterial muy peculiar, dicho por externos, y se me quedó en la mente. En 2020 nosotros ya teníamos todo listo para salir al mercado de viajeros y empieza la pandemia, ¿y qué viajeros hay? No hay viajeros, ¿no? O sea, no Cero, hay viajeros. claro, claro, todo Y yo cerrado. empiezo a ver Ujú. eso, o sea, empiezo a ver en marzo que todo empieza a cerrar y yo dije: "Esta empresa se va a morir, se va a morir". No, o sea, cuando empiezan a como que a querer cerrar y le digo: "Sandra, necesitamos reformular". Y me decía: "¿Por qué?". Le digo: "Yo no sé, tengo este presentimiento de que vamos a tener que pivotear, o sea, vamos a tener que pivotear". Y ¿te acuerdas de Procter& Gamble? Pero, o sea, esta formulación es muy premium para hacerlo un Ujú. desinfectante, pero necesitamos investigar más sobre qué está pasando internamente para hacer un desinfectante. Entonces empezamos mi idea era sacar un desinfectante similar a lo que estaba en el mercado. Esa era la idea, ¿no? Y empezamos ¿Te refieres como a los sprays que se ponían en la en la mano o mano para? o los desinfectantes, ya sea alcohol o la mayoría, de hecho, no Ujú, es alcohol, okey. la mayoría son sales cuaternarias de amonio, que ahorita hablamos de son súper tóxicas, pero, o sea, para mí era como que el nivel de remoción y todo, pensaba, mi hipótesis era, porque lo habíamos probado, pero para un requerimiento no de desinfección, sino más como eliminación de bacterias para los olores. Entonces, yo Okey. sabía a grandes rasgos como qué estaba ocurriendo,
pero no lo había probado con COVID, ni siquiera está en la mente, ni lo había probado Claro. con, ya sabes, con tiempos de contacto y esto, o sea, no era el objetivo de aquella formulación. Entonces reformulamos y todo lo que hicimos para el Laundry Spray, que es así como se llama el producto de eliminación de manchas, olores, en año y medio, en febrero, marzo de 2020, para poder sobrevivir, de febrero a mayo, junio, hicimos lo mismo, pero en esos 3 meses. O sea, Wow. fue hacer entrevistas, ver cómo habían cambiado los patrones de limpieza de la gente, lo mismo, y reformular y mandar a certificar. O sea, y seguir, porque si no, el negocio moría. O sea, no teníamos que vender. O sea, no teníamos que vender. Todo esto al tiempo que estábamos ¿Cuántas horas al día en trabajaban el, en haciendo el, en esto? el- en el- para nosotros la pandemia fueron de verdad como 18 horas al día. O sea, era así. O sea, entonces, eh, empezamos así a pum, 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 o sea, uno tras otro, y nosotros nos acercamos a aerolíneas pensando en que localmente tenía el problema de que no había disponibilidad de desinfectantes y nosotros lo podemos hacer. Y me decían, pero tiene que cumplir al menos esto, ¿no? Y nosotros estaban, o sea, yo tenía las pruebas de laboratorio interno, pero las validaciones externas estaban en proceso. Me dice, si te llegan eso y podemos ver que funciona igual que lo que está, te lo compramos a ti. Cuando ¿Y eso significa que un otro país lo tenía que validar para hacerlo como ya oficial o lo tenía, o bueno, no, tenía en que ser como una aviación agencia? es una locura, o sea, lo tiene que validar la agencia de salud local, pero también Ok. laboratorios externos en Estados Unidos, aparte de compatibilidad de materiales, o sea, es una locura. Entonces nosotros estábamos trabajando con todas esas validaciones, a la par de que estábamos desarrollando el marketing, a la par que esto, pero cuando nos llegan las certificaciones, ahora entendí por qué Procter Gamble estaba tan interesado, porque la mayoría de los desinfectantes actúan en minutos en remover bacterias, COVID, etcétera. El más rápido, por eso usamos el alcohol, el más rápido es el alcohol, que son 2 minutos, pero nuestras pruebas estaban en 30 segundos. O sea, era dramática la diferencia y de hecho el promedio de los desinfectantes que te digo que están con sales cuaternarias de amonio son de 5 a 10 minutos. Entonces, un avión no puede usar alcohol por cosas de flamabilidad, por temas de flamabilidad. Ah, Entonces tienen que ok. optar por sales cuaternarias de amonio. Pero las sales cuaternarias se tardan 5 a 10 minutos y a veces un avión está 8 minutos y se tiene que ir a otro destino. Entonces, Ujú. para la aviación, el tema del El tiempo tiempo es... es crucial. Y entonces el negocio se voltea. O sea, el Londres Spray se queda en pausa, pues por subsistencia, y todo se voltea al desinfectante, ya reformulado, ¿no? O sea, con otra formulación, para eliminar 99.999% de virus y bacterias en solo 30 segundos. Y es eso, nuestro producto estrella en aerolíneas, entonces ya estamos a nivel internacional en distintas aerolíneas, pero igual fue a través de una crisis que surgió todo. Claro. El poder de las El crisis y de poder. reinventarse a través de ellas, ¿no? Oye, ¿y en qué aerolíneas está? ¿Nos puedes contar un Sí, poquito en ahorita dónde están, en estamos qué aerolíneas? en Arabia Saudita con Saudia Group, todo grupo Saudia, Ujú. Air France, KLM, en México con United, Delta, Viva Aerobús, Aeroméxico, entonces ya empieza a ser como ya considerable y lo que me encanta es que pues como lo que es Guayaquil, ¿no? O sea, la tecnología, yo siempre también agradezco que México no cerró, porque México Ujú. pudimos hacer muchas de esas validaciones gracias a que México no cerró completamente. Entonces, muchas cosas se Wow. probaron en México y luego mientras acá estábamos esperando y validando con laboratorios, pero acá sí cerraron los laboratorios. Entonces, nos apalancamos mucho de la infraestructura mexicana inicialmente, aunque toda la investigación y desarrollo se ha hecho desde estos centros, Desde Saudi. desde Saudi. Ujú. Qué orgullo, doctora, qué orgullo, de verdad. O sea, me cuentas y me emociono mucho porque digo, o sea, es que, ¿quién se imaginaría? O sea, cero nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás y saber que es dos mujeres, más toda su red de apoyo profesional, evidentemente, ¿no? Dos mujeres latinas crearon este proyecto y que ahora nos están protegiendo en las alturas y nos están acompañando literal a todos nuestros destinos y que estén presentes también en México. Ay, se me llena el corazón de Sí, mucha emoción. sí.
Espero que la gente que nos escuche en México, ahora que vuele por estas aerolíneas mexicanas, pues que se acuerden de ustedes. Ujú. Oye, doctora, ¿y dónde podemos encontrar los productos, por ejemplo, si yo quiero? Porque sé que también tienen productos, por ejemplo, para limpiar el coche, ¿no? Y Sí, también tienen... tenemos toda la línea para hogar, mascotas, carros, en nuestro Ujú, sitio web, ya sea en México, o sea, entren a guayaquil.com y seleccionen el país, ¿no? O sea, para Medio Oriente sugeriría Arabia Saudita seleccionar como base, ujú. y para México, obviamente poner México y ahí está la tienda en línea, entonces de esa forma pueden adquirirlo. Mucha gente dice: "Ay, deberían de estar más en B2C", ahí vamos, o sea, ese es el siguiente paso. Ok, poco a Porque poco. hoy por hoy Ujú, sigue siendo nuestro sector más fuerte el venderle a estas grandes empresas y aerolíneas, claro. pero mucha gente se quiere beneficiar, ¿no? O sea, tener un producto de muy buena calidad, verificado y validado por todas estas grandes, no solo las aerolíneas, o sea, te digo, sectores de salud de cada país, o sea, no sabes la cantidad de pruebas que hemos pasado de cosas que nunca te esperarías que se tienen que medir, pero que se miden. Y mucha gente me dice: "Bueno, ¿y cuál es la diferencia de un limpiador normal?". O sea, yo sí diría que es un producto realmente muy, científicamente validado por donde viene. O sea, y por eso Ujú, pudimos entrar a un sector tan competitivo y tan difícil en cuestión de documentación como es el sector de aviación, ¿okey? Entonces, sí es algo que yo siempre digo, es que tienes lo mejor de lo mejor, que sabes que no te va a ujú. irritar, que no te va a dañar, que no daña tus materiales a largo plazo, al precio similar al que lo que estás pagando, pero con todos los otros beneficios. Y te digo que todo esto viene de mi dolor inicial, de cuando empecé a ir a los campamentos, que yo o sea, terminaba con Ujú. las manos hechas pomada, y y luego lo que más me frustraba era, okey, me dañé las manos y la grasa sigue ahí en el piso, entonces para mí era como, o sea, muy frustrante, Frustrante. o sea, de que decir, me están vendiendo agua con un químico, hoy lo sé, o sea, como agua con 2 pesos de cosas y te lo venden con un gran marketing y lamentablemente ese es los productos que más estamos consumiendo hoy en el día a día. Las sales cuaternarias de amonio, que está por todos lados, no solo en productos de limpieza, están en productos de higiene, etcétera. Están ya categorizadas con 1000 cosas, ¿no? Desde cuestiones respiratorias, pero algo como muy duro que no se habla mucho es la toxicidad reproductiva, o sea, de cómo nos están Mm, exponiendo tanto a estos químicos y de alguna forma están promoviendo la infertilidad. Hay mucha claro. investigación en eso. Entonces, para mí, para nosotros con Guayaquil es cómo lograr como este balance entre em, eficacia, sustentabilidad y costo. Porque también mucha gente dice: "¿Por qué son de biotecnología y no solo orgánicos?". O sea, nosotros estamos modificando los compuestos naturales para que un mismo producto, que es el desinfectante a base de ácido cítrico, que lo hacemos una nanoencapsulación, funcione tan bien como un producto de sales cuaternarias de amonio Ujú, o mejor, ¿ok? Y de hecho funciona mejor porque funciona a menos tiempo de contacto. ujú. Entonces, esa es parte de la aportación que Sandra y yo hemos estado haciendo porque a veces también dices, pues es que sí, si solo combinas elementos naturales no tienen ese poder que tú quieres, es engrasante, etcétera, pero con un poco de ciencia, validando, encapsulando, haciendo esto, puedes tener productos que tengan mejor desempeño con todo el aspecto de sustentabilidad o sostenibilidad posible. Literal es todo a base de prueba y error. O Ujú, sea, literal todo es prueba y error. ujú. Oye, doctora, y quería preguntarte, ¿actualmente ustedes tienen, no sé, algunos programas como internship o algo que si hubiese algún estudiante de alguna ingeniería o alguna persona que esté estudiando biotecnología o alguien que quisiera, o sea, que se siente inspirado por tu historia, por Guayaquil, que quisiera formar parte de su equipo, que viniera, tal vez no a trabajar, pero tal vez a aprender algo? ¿Hay alguna posibilidad de que alguien de Sí, no, de Latinoamérica o de hecho, otro país nosotros tenemos viniera? muy, fundamentado empezamos hace 2 años, este año vamos a recibir a la tercera generación de interns Guayaquil. Ok. Hace 2 años lo empezamos con el TEC de Monterrey, del campus en el que soy. Este año ya lo abrimos a universidades en Latinoamérica. O sea, Wow. no solamente en Latinoamérica, o sea, también gente de Medio Oriente ha venido, o sea, de Arabia Saudita, etcétera.
Y no solo estamos buscando en gente de biotecnología, o sea, también mucho cuestiones de marketing o de, estamos ahorita haciendo proyectos interesantes como de hacer eh, inteligencia artificial, pero para química o ventas, o sea, otros proyectos que tenemos. Ujú. Y las convocatorias salen en febrero, o sea, ahorita va a venir el grupo de como que aplicó en febrero y en julio, yo creo que sale la Ok, siguiente. eh, perfecto. porque estamos buscando ya no hacer como solo los internships anuales, sino ahora semestrales, es lo que estamos buscando. O sea, Ok. entonces, dependiendo del caso, hay internships a distancia o hay gente que hace 3 meses en su país y 3 meses en Arabia Saudita. Estamos viendo esa como dualidad de cómo también pueden empaparse de la experiencia de acá. em, Ujú. y les proveemos por el momento los vuelos y la acomodación y ya. Ujú, Claro. Ah, está súper bien. Pues de hecho, justo este episodio va a salir en julio, ujú, a mediados, finales de julio. Entonces está perfecto porque así, bueno, la gente, ya cuando lo publique, vamos a poner ahí las redes sociales de sí. Guayaquil, la página de internet y todo para que la gente, bueno, pues esté al pendiente y si estén interesados, bueno, pues que tengan un ojo, le echen un vistazo ahí a las redes sociales. Y también me gustaría saber cómo te sientes, doctora, de saber que, pues como mexicana, estás haciendo esta gran aportación, pues sí, también al medio ambiente, a la sociedad y es evidentemente pues a ti como mujer, a ti como persona, a ti como mamá, como hija, como profesional. ¿Cómo te sientes de ser una mexicana haciendo esto en tierras tan lejanas? La verdad es que sí, reconozco que me siento muy, como no orgullosa desde el lado del ego, sino como muy orgullosa desde el lado de mi misión, Reconocer. de mi misión. O Ujú. sea, en 2020, por todas estas aportaciones al COVID, Arabia Saudita fue la primera vez que ganó un premio de mexicanos reconocidos en el exterior, entonces yo gané ese premio en 2020 y yo siempre he dicho como dos cosas. Una, como promover esta cuestión de que, te digo, yo misma tuve estos estereotipos de Medio Oriente, de que las mujeres no pueden salir, o sea, mil cosas que hoy por hoy son solamente, si fueron, no puedo decir que no en algún momento, pero es impresionante saber que Arabia Saudita es el segundo lugar a nivel mundial con mayor mujeres, o sea, con emprendedoras a Wow. nivel mundial, o sea, entonces habla mucho, ¿no? De las posibilidades, o sea, más que Estados Unidos, 3 veces más que Alemania, o sea, que uno nunca se lo esperaría. Entonces, también el hecho de dar como la oportunidad a explorar otras oportunidades más allá de Estados Unidos, Europa, que también pueden beneficiar muchísimo tu crecimiento personal y profesional, ¿no? Claro que hay que tener una apertura de mente porque sí es otra cultura, eh, pero a mí lo que sí me llena como de orgullo es decir, te digo que hoy entiendo, por más que me he querido alejar de esa misión, me regresan y me dicen, va por aquí. Entonces es como, ok, 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 ya, así de manos arriba, ya lo entendí, o sea, ya me queda muy claro. Y sí me motiva, Grecia, en el día a día a decir, ¿qué pasaría si más personas emigran a una higiene sostenible, que no tengan que pasar por esto? O sea, como que nos enseñaron, esa es otra de las cosas desde las abuelitas, que si no es con cloro y no huele y no te intoxica, entonces no está Ah, limpio, sí. ¿ok? Y tenemos un montón de efectos secundarios por eso. Entonces, me gustaría realmente ayudar a muchas más, pues generalmente mujeres, no puedo decir que los hombres no hagan esas actividades, también lo hacen, pero por estadísticas es La gran mayoría, no, la claro. gran mayoría son mujeres, a ayudarnos también a romper esa creencia, porque no es cierto. O sea, hoy, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, podemos lograr limpieza, desinfección sin necesidad de intoxicarnos. O sea, y a niveles mucho más altos que incluso el cloro. Em, claro, hay que cambiar, lo más difícil más que es el cambio de hábitos y de esto, porque cuando uno Ujú. compra porque mi abuelita lo compró así, es cuando dices, eso es lo más difícil de romper, ¿cierto? Porque ya lo Ujú. compro por hábito, no porque ni siquiera por publicidad, no, sino por una cuestión de una creencia que viene permeada. Entonces, Exacto. para mí poder promover esta higiene sostenible para seguir ahorrando millones de litros de agua, impacto ambiental en CO2, en los mares con microplásticos, porque entre más lavemos la ropa, más microplásticos metemos al océano, es algo
que te digo que sí me mueve. O sea, a pesar de las adversidades de estar sola acá con un niño chiquito, es mi para qué y me motiva y me levanta en el día a día. O sea, yo siempre digo, sí, trabajo mucho, pero yo no me siento trabajando. Entonces yo me siento como Disfrutando. disfrutando. Y también parte de disfrutar es disfrutar esos fracasos. O sea, cuando las cosas se ponen complicadas y que, como cualquier emprendedor, que el dinero y el cash flow, o sea, es como Sandra y yo tenemos una frase que me encanta, que dice, como que a veces uno empieza a sobrepensar todo y qué va a pasar si esto y el otro, y es como, pausa, esa es problema de la Luisa y Sandra del futuro, y ellas serán lo suficientemente hábiles, capaces, tendrán los recursos y todo para poder solucionarlo. Hoy toca Ay, tomar me esa encanta. decisión. O sea, si me explico, es como, o sea, tenemos esta firme creencia de que los retos siguen, pero vamos a estar lo suficientemente preparadas con la gente, informadas, etcétera, nos va a llegar la información necesaria para poderlos afrontar. Entonces, que eso también nos ayuda a minimizar lo abrumante que es ser emprendedor. Ujú. Sí, es verdad. Sí, qué bueno que lo dices porque a mí también luego me suele pasar. No soy emprendedora, pero Bueno, este hacer un proyecto me podcast toma es de muchísimo ser tiempo. emprendedor, o sea, no, yo no creería que no eres emprendedora, de verdad. Ay, Ujú, pues, me toma mucho tiempo, dinero ujú, también, y entonces luego he llegado a momentos, de hecho, me tomé 3 meses de descanso porque yo ya no podía, o sea, me estaba teniendo un burnout porque claramente también tengo un trabajo, entonces era como ya no podía, dejaba de disfrutar como el proceso de hacer el proyecto y dije, necesito descansar. Y cuando me empiezo a dar cuenta que me empiezo a abrumar, empiezo, Grecia, cálmate, ujú. relájate, está presente, o sea, intento mucho como estar, como regresarme al presente, como para no estresarme y justo también tengo como este de, ya, después lidiarás con eso, pero en este momento está aquí, no te preocupes lo que va a pasar el lunes, el martes, a quién vas a entrevistar, que no sé, cálmate, Sí, sí, ¿sabes? es 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 como, como compartir, o sea, ir segmentando, porque si no todo se vuelve demasiado, sí, caótico. caótico, abrumador, o sea, realmente no quieres irte más allá. Entonces es como, no, o sea, voy a ir teniendo las herramientas. Entonces si te das cuenta también es una Confiar. confianza en el proceso, o sea, y que Sí, el mismo proceso te va a llevar a ti a tener esos recursos. Yo me acuerdo mucho de mi psicóloga que me decía, o sea, en momentos de crisis me decía: "¿Qué recursos tienes?". Y yo no entendía, así como: "¿Qué recursos tengo? O sea, de qué me habla? Luisa tiene los recursos para salir en este momento de esto adelante". Y yo decía: "Okey". Entonces, de repente digo: "Sí, sí existen, sí están". ujú, Y a lo mejor ahorita ni siquiera alcanzo a ver los recursos que tendré, porque los voy a tener. O sea, como ya platiqué grandes cosas que las que he pasado, y de alguna manera han estado las personas, todo lo necesario para poder salir adelante, que ni siquiera lo hubiera podido vislumbrar, imaginar, sí. etcétera. Ujú. No es verdad. Ay, doctora, pues ya estamos llegando al final de esta sesión. Estoy muy emocionada, de verdad, y muy agradecida de que nos hayas compartido todo esto. No quisiera cerrar sin, evidentemente, pues, hacerte un par de preguntas que son muy importantes para este capítulo. La primera es, me gustaría saber qué le dirías a Luisa, Ujú. esa Luisa cuando estaba en el momento en el que su vida se estaba viniendo hacia abajo. ¿Qué le dirías a esa versión de ti que, pues con lo que ahora ya sabes, ¿no? Pero qué versión, qué le diría esta versión de ti a la versión de Luisa en 2017? Uf, pues confía, lo mejor está ocurriendo, o sea, incluso esto es lo mejor o sea, este es el inicio de lo mejor que va a empezar a pasar en tu vida. Porque a lo que más le tenía miedo en 2017, hoy que lo veo en retrospectiva, digo, claro, en ese momento se veía catastrófico, abrumado, o sea, todo. Pero ahorita que lo veo hacia atrás, digo, uf, no fue tan difícil. O sea, mi mente tenía más miedo y se imaginaba cosas mucho más catastróficas, que yo decía, el dinero, y tengo un hijo chiquito, y esto, y el otro. Y te digo, de alguna forma, hoy por hoy digo, no, lo estoy generando, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Entonces yo le diría a Luisa, confía, confía. Qué hermoso, claro. Y bueno, por último, doctora, no puedo irme sin esta pregunta, que es la pregunta de oro en Raíces en las Dunas.
y me gustaría muchísimo saber tu opinión sobre si tú consideras que es posible echar raíces en las dunas. Bueno, sí creo que le dices a alguien que lleva 10 años aquí. Yo me siento muy bendecida de estar en este lugar. Para mí ha sido mi lugar de reencuentro. A mí me encanta Medio Oriente y me encanta lo que me ha enseñado el estar en estas tierras que pues son milenarias, ¿no? Desde Abraham, o sea, sobre todo Ujú. Arabia Saudita, Meca es la cuna de todo, o sea, el inicio de muchas cosas. En teoría aquí se tienen los restos, Jeddah significa abuela, porque están en teoría los restos de Eva, y está la Ah, no tumba sabía. de Eva, o sea, entonces es un lugar como muy, sí, muy distinto, pero a la vez también muy similar. O sea, el hecho de que en nuestras culturas sí hay como esta segregación entre hombres y mujeres genuina, porque es parte de lo con lo que han crecido, pero son muy familiares, serviciales, cosa que también nosotros como mexicanos lo somos. Entonces yo Ujú. he vivido en Francia, he vivido en Estados Unidos y la verdad me he sentido en casa aquí, o sea, de cómo la gente nos recibe y, y te digo, como yo no pedí incluso venirme para acá, hoy entiendo que hay un porqué y un para qué. Entonces doy lo mejor de mí mientras esté acá y mientras esté aquí, pues estoy echando raíces en las olas. Ay, qué bello, doctora. De verdad, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por compartirnos tu historia. Como ya lo he dicho a lo largo del episodio, sé que a mí ya me inspiraste. Sí, de por sí, cuando te conocí la primera vez, o sea, cuando te escuché hablar y lo que decías, yo dije, yo necesito hablar con ella, necesito tenerla en el podcast, porque claro que quiero conocer más de ella y quiero, pues, que la gente que nos escucha, pues, que conozca más de ti. Y te agradezco por esta apertura, por esta confianza. Y pues no sé si quisieras agregar algo más, a que nos quieras contar qué planes a futuro tienen para Guayaquil, si hay algo que quisieras pues que la gente se llevase ya como conclusión sobre todo esto. Y evidentemente, bueno, pues ya como lo dije, voy a dejar todos los datos de contacto de Guayaquil y los tuyos, si así me lo permites, tu cuenta de LinkedIn o algo para que no Claro. se contacten contigo si lo necesitan. Pero bueno, pues este es tu espacio. Claro. No, yo realmente nada más agradecerte, Grecia, decirles también a la audiencia que si tienen la oportunidad de explorar Medio Oriente, seas mujer o hombre, o sea, los países ya en general están mucho más abiertos y Mm. que yo siempre he dicho, ¿no? Como hay mil limitantes, si nosotras como mujeres latinas hemos podido emprender una cultura tan distinta, sin hablar el idioma, o sea, todo, tú puedes hacerlo en México o en el país que nos estés escuchando, o sea, sea Medio Oriente, sea acá. No es fácil, a veces tiene muchos arribas, abajo, círculos, pero se puede con la actitud correcta, mentalidad correcta y el equipo correcto. Ujú. Sí, es verdad. Ay, doctora, pues mil gracias. Gracias por tus consejos, gracias por todo. Ya te estaré compartiendo el episodio. Ujú, Y bueno, pues gracias. espero en el futuro encontrarme contigo. Nunca he ido a Saudi, Vente, así que adelante. bueno, cuando vaya. Por favor, aquí tienes tu casa. Vente a Caus para que veas de lo que hablo, de este lugar de ciencia. En serio, yo tengo aquí una habitación Ay, y tenemos playita y, o sea, tenemos todo. Entonces, tengo una habitación para huéspedes. Entonces, eres más que bienvenida, Grecia, cuando gustes. muchas gracias. Uy, sí, me encantaría. De verdad que sí, tengo muchas ganas de ir. Así que bueno, espero que sea pronto. Y bueno, si tú vienes a Dubái, por favor avísame. Si Claro. tienes tiempo, me encantará conocerte. Y bueno, pues ya me iré también a comprar mis productos de Guayaquil. ¿Sabes qué? Quiero sí o sí, me urge De el de viaje, viaje, sí. porque pues uno nunca sabe, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. y no para los viajes, para la bolsa. O sea, que Sí, sí, siempre lo sí. traigas Yo contigo, siempre lo ¿no? traigo ahí conmigo, sí, sí, porque nunca sabes, o sea. Ujú. Exactamente, ¿vale? Gracias, Grecia, un gusto platicar y gracias, como dices tú, recordarme, porque a veces también el recordar, ayuda a ver otras perspectivas.